clase, ¿ya? Y vamos a comenzar con un nuevo capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuación, ya, hablar sobre las integrales múltiples, ¿ya? Entonces, las integrales de funciones, ¿no? Con varias variables, ellas son las denominadas integrales múltiples, ¿ya? Entonces ya en cálculo 1 habíamos estudiado, ¿no? Funciones, ¿no? Con solo una variable y las habíamos integrado, ¿no? Y a continuación vamos a considerar funciones, ¿no? Que tienen más de dos variables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La función f que depende de x y y, ¿no? Y bueno, a ese tipo de, ¿no? Integrales de esas funciones de dos o más variables se les llama integrales múltiples, ¿no? Que son simplemente una pequeña extensión, ¿no? De las integrales en una sola variable, ¿ya? Entonces, se usan generalmente, ¿no? Estas integrales múltiples, ¿ya? Para calcular muchas cantidades, ¿no? Que aparecen en aplicaciones, ¿no? Tales como volúmenes, áreas de superficies, ¿no? Centros de masa, probabilidades y valores esperados, ¿no? Entonces, ¿no? Tienen un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hablar sobre ¿no? La integral de una función exactamente de dos variables, ¿ya? Entonces, esta integral, ¿no? De dos variables, ¿no? De una función de dos variables, exactamente recibe el nombre de integral doble, ¿ya? Entonces, la integral de una función de dos variables se llama integral doble, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una función de tres variables, ¿no? Una f que depende de x, y, z, se llama integral triple, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar, ¿no? Para más adelante, ¿no? A continuación solamente nos vamos a enfocar más en integrar funciones, ¿no? De dos variables, ¿no? O sea, y cómo los vamos a denotar, ¿no? A esa integración de dos variables aquí, ¿no? Con dos integrales, ¿no? En realidad, una integral, otra integral de esta función, ¿no? Que se está trabajando sobre un dominio, ¿ya? Entonces, prácticamente aquí estamos hablando, ¿no? De un volumen, ¿ya? Un volumen con signo, de una región sólida que está entre las gráficas, ¿no? De la función y de un dominio de en el plano XY, como ustedes van a ver a continuación, ¿no? O sea, estamos aquí, ¿no? En el espacio, ¿no? Estamos, ¿no? Aquí en X, Y, Z, en el espacio. Y tenemos aquí una región que le llamamos dominio, la abreviamos con D, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos esta función, ¿no? Que depende de dos variables, x y y, es una superficie, ¿no? Z, ¿no? Que está aquí en azul. Y entonces, ¿no? Nosotros queremos, ¿no? Calcular prácticamente el volumen, ¿no? Con signo de la región sólida entre la gráfica de esta función, ¿no? De dos variables que está en azul y la de un dominio. O sea, tenemos que calcular el volumen prácticamente de lo que está aquí en café, ¿ya? O sea, ustedes tienen, ¿no? El espacio, nuevamente, ya lo conocen, ¿no? Tenemos, ¿no? Aquí esta superficie, ¿no? En dos variables, ¿no? Que también ya lo hemos estudiado, ¿no? En capítulos anteriores, ¿no? Y luego, aquí tenemos, ¿no? Este dominio, ¿no? Un cierto dominio, ¿no? Que está relacionado con esta superficie, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar, ¿no? El volumen de lo que está en medio de estos dos, ¿no? Que prácticamente va a ser aquí, ¿no? No un cilindro exactamente, ¿no? Pero digamos, ¿no? Más o menos pensemos en eso, ¿no? O sea, si hubiera yo considerado tal vez aquí, ¿no? Exactamente una región así, ¿no? Así bien simétrica, digamos aquí, ¿no? Un circulito, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, yo quisiera calcular, ¿no? Prácticamente el cilindro, ¿no? Que se está formando, ¿no? Aquí en medio, ¿no? De estos dos, ¿no? Del dominio y de la superficie, ¿ya? Pero, ¿no? Para abstraer un poquito más las cosas, ¿no? Entonces, no necesariamente este dominio, ¿no? Es un círculo, entonces no vamos a tener exactamente un cilindro, pero pues vamos a tener, ¿no? Que calcular el volumen de esta región que está en café, ¿ya? Entonces, ¿no? Tal y como hacemos, ¿no? En cálculo 1, ¿no? ¿Se acuerdan? En cálculo 1 nosotros teníamos, digamos, aquí, ¿no? La función, ¿ya? La función, ¿no? Que estaba en el plano, ¿no? Entonces teníamos aquí, ¿no? La función, digamos, en azul, ¿no? Esta curva, ¿ya? Esta es la f, ¿no? De x, ¿no? En una variable, ¿no? Y la llamábamos z,
Y, ¿no ve? A esto le llamábamos Y. ¿No? Digamos, teníamos esta curva, esta función que solo dependía de una variable. Aquí en azul tenemos una función que depende de dos variables, X y Y, le llamamos Z, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, queremos ver, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Aquí en este intervalito, digamos, ¿no? En este intervalito, aquí fíjense, ¿no? Yo ya no tengo un intervalito, sino tengo un dominio, ¿no? Aquí tengo una región en R, aquí tengo una región en R2, ¿ya? Entonces, ¿no? Yo quiero ver, ¿no? ¿No? Calcular exactamente lo que pasa, ¿no? Debajo de esta curva, ¿no? Aquí en este intervalito, es decir, ¿no? O sea, vamos a calcular prácticamente, ¿no? El área, ¿no? De esta parte, ¿no? O sea, lo que está abajo de esta parte de la curva, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces aquí queremos calcular el área, ¿no? Entonces área, ¿no? Pero aquí, ¿no? Como tenemos una función, ¿no? De dos variables, ¿no? Ya no estoy queriendo trabajar sobre un intervalo, sino sobre aquí, ¿no? Una región en R2, y entonces esto ya no va a ser, digamos, área, como aquí sucedía, ¿no? Sino, aquí va a ser esto volumen, ¿sí? Volumen, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Prácticamente esta doble integral de esta función de dos variables, ¿no? Es prácticamente, ¿no? Calcular el volumen, ¿no? De esta región aquí, ¿no? Que está en café, que está prácticamente entre la superficie y este dominio D, ¿no? O sea, aquí estamos calculando la integral doble, ¿no? Que nos calcula el volumen de la región, ¿no? Nuevamente, como les digo, entre la gráfica de la superficie y el plano XY sobre un dominio D, ¿ya? Sobre un dominio D. Entonces, por si acaso, ¿no? Aquí consideramos, pues, el signo positivo del volumen, ¿ya? Para regiones por encima del plano XY, ¿no? Porque, o sea, aquí tenemos un plano XY, ¿no? Positivo, ¿no? Pero podemos tener, ¿no? Un plano XY negativo, ¿no? Entonces, solamente estamos considerando, por si acaso, ¿no? El volumen positivo para regiones por encima del plano XY, ¿no? Y negativo, ¿no? Decimos para regiones por debajo del plano XY, ¿no? Entonces, son eso, ¿no? Esas pequeñas consideraciones, ¿no? O sea, hablamos, ¿no? De así, ¿no? Volumen positivo para regiones por encima del plano XY, ¿ya? Y hablamos, ¿no? De negativo para regiones, ¿no? Para el volumen, aquí, ¿no? Para el volumen, ¿ya? Para el volumen, para regiones, ¿ya? Por debajo de el plano XY, ¿no? Entonces, pues hay muchas similitudes con las integrales dobles y las integrales simples que estudiábamos, ¿no? En cálculo 1, ¿ya? Entonces, pues las integrales dobles, ¿ya? En realidad, ¿no? Se definen como límites de sumas, ¿no? Tal y como sucedía, ¿no? En cálculo 1. Una integral simple se la definía como un límite de sumas, ¿ya? Aquí nuevamente va a pasar lo mismo, ¿ya? Las integrales, ¿no? Se evalúan usando, ¿no? Pues el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero en realidad se debe usar dos veces, ¿ya? ¿No? O sea, en cálculo 1 nosotros evaluábamos las integrales usando, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, ya que lo denotábamos, ¿no? También con estas letras grandes, ¿no? Mayúsculas, ¿no? Teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y aquí nuevamente vamos a usarlo, ¿no? En dos variables, ¿no? En las integrales dobles, pero dos veces, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Una diferencia que se debe hacer, ¿no? Importante es justamente, ¿no? Que ustedes ya estaban viendo en la gráfica, ¿no? Anterior. O sea, el dominio de integración, ¿no? Es diferente, ¿no? En cálculo 1, ¿no? Cuando solamente consideramos una variable, trabajábamos prácticamente sobre, digamos, un intervalo, ¿no? En R, ¿no? Pero aquí, ¿no? Estamos hablando sobre una región, ¿no? En R2, ¿no? Aquí, ¿no? Ya no estamos trabajando, ¿no? Hace un ratito dibujaba, ¿no? Aquí era sobre un intervalito en R. Ahora estamos trabajando sobre una región, un dominio de que está en el plano, ¿no? En XY, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia muy, muy crucial, ¿ya? Que el dominio de integración, ¿no? Pues es eso, ¿no? Realmente es muy relevante, ¿no? En el caso de varias variables, ¿no? Entonces, para una variable, ¿no? Como les decía, el dominio de integración simplemente es un intervalito, digamos, AB, ¿ya? En dos variables, el dominio ya es pues una región aquí no plana, ¿ya?
cuya frontera, ¿no? La frontera, ya saben que es la frontera, es como que el borde, puede ser una región curvada, como aquí están viendo, ¿no? No necesariamente, no tiene que ser así, ¿no? Bien, aquí, ¿no? Simétrico, ¿no? Como, digamos, el círculo, ¿no? Aquí, ¿no? Nuestro dominio, nuestra región, ¿no? Que es una curva plana, tiene la frontera, digamos, un tanto distorsionada, ¿no? Así, ¿no? Algo así, ¿ya? Se puede pasar eso, ¿ya? Claro que puede pasar eso, ¿ya? Entonces, bueno, ¿no? Vamos a hablar, pero inicialmente, ¿no? Sobre regiones que están en el plano, pero que son simétricos, ya ni siquiera redonditos, sino vamos a hablar exactamente sobre cuadrados, ya sobre rectángulos en realidad, ¿no? Un poquito más, menos particular, ¿no? Porque el cuadrado es, digamos, un caso igual simétrico, ¿no? Pero vamos a hablar sobre un caso simétrico, pero que en realidad es rectangular, ¿ya? Rectangular, ¿ya? Para ¿no? Fijar un poco más las ideas, ¿no? Entonces vamos a considerar el caso más sencillo, ¿no? En el que el dominio ni siquiera es un cuadradito, ¿no? Porque ese es en realidad el caso más sencillo, ¿no? O sea, consideramos el caso más sencillo, ¿no? En el que el dominio no es un cuadrado, porque ese en realidad es el caso más sencillo, sino el dominio es un rectangulito, ¿ya? ¿No? Entonces, los dominios generales, no como estos, así, ¿no? Cualesquiera bien arbitrarios, lo vamos a dejar para más adelante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esta región, ¿ya? Esta R, un cuadrado, ¿no? Un cuadrado que es prácticamente, no un cuadrado, ¿no? Como les decía, un rectángulo, ¿no? Que lo voy a llamar R, que va a ser exactamente, ¿no? Producto de estos dos intervalos, ¿ya? El AB, ¿no? Con el CD. ¿No? Entonces ustedes se fijan, ¿no? Aquí, ¿no? Tengo este rectángulo, no es cuadrado, ¿no? Porque si fuera cuadrado todos sus lados serían iguales, pero no quiero considerar el caso más simple, ¿no? Voy a considerar que sus lados son diferentes, o sea, voy a considerar un rectángulo, ¿no? Entonces los lados de un rectángulo son aquí, ¿no? Este ladito, digamos, es el intervalo AB, ¿ya? Y que se repite aquí, ¿no? Se repite aquí, ¿no? Y este lado va a ser el intervalo CD, que también se repite aquí, ¿ya? Entonces, ese es el caso, digamos, ¿no? Con el cual vamos a trabajar a continuación, ¿no? Cuando nuestro dominio, nuestra región aquí en el plano es un rectángulo, ¿ya? Y luego les decía, ¿no? Luego vamos a trabajar con un caso, ¿no? Un tanto más general, cuando, digamos, mi región es así, digamos, ¿ya? Es una curva, digamos, así cualquiera, ¿ya? No necesariamente un rectangulito, ¿ya? Pero vamos a comenzar trabajando con esta idea, ¿ya? Que está formado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Por los siguientes puntos, ¿ya? O sea, este rectángulo está formado por puntos X, Y, ¿no? Donde la primera coordenada, ¿no? Está moviéndose entre A y B, ¿no? O sea, claro, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí, ¿no? El X, ¿no? Ya les estaba diciendo, ¿no? Este intervalo AB y el X, ¿no? Aquí no estamos en el eje X, el X está moviéndose aquí, está en este intervalo AB, ¿no? O sea, puede asumir como mínimo A el valor de A y como máximo el valor de B, ¿ya? Y luego mi Y, ¿no? Mi Y que está por aquí, obviamente, ¿no? En el eje Y, ¿no? Está moviéndose entre C y D, ¿no? O sea, que como mínimo es, ¿no? El valor de C y como máximo el valor de D, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí, ¿no? El rectángulo son los puntos X, Y, donde el X está entre A y B y el Y está oscilando entre C y D, ¿ya? Entonces, ¿no? Como ocurría, ¿no? Con las integrales en una variable, las integrales dobles se definen, ¿no? En un, digamos, proceso de 3 etapas, ¿no? O sea, vamos a hacer a continuación un proceso, ¿no? Que va a cubrir 3 etapas. La primera etapa, ¿no? Una subdivisión, ¿ya? La segunda etapa, ¿no? Una etapa, ¿no? De sumatorios, ¿ya? Y la tercera etapa, ¿no? De paso al límite, ¿ya? Entonces, la siguiente figura, ¿no? Aquí, ¿no? Prácticamente nos va a ilustrar de qué forma, ¿no? Se subdivide el rectángulo R, ¿no? O sea, aquí estábamos, ¿no? Considerando este rectángulo, ¿no? Este rectángulo aquí, ¿no? Que incluso, ¿no? En un comienzo, ¿no? Nos puede traer un poco de dificultades al visualizar, ¿no? ¿No? Pero creo que no tanto, ¿no? Pero si quieren considerarlo, ¿no? Así, ¿no? Directamente, ¿no? Olvidarse, ¿no? Por un momento de aquí, ¿no? De la superficie, ¿no? Entonces se pueden olvidar, ¿no? Claro, nos podemos olvidar, ya no hay problema, nos podemos olvidar por un momento, ¿no? Y ay, nos podemos olvidar y entonces considerar como solo que el plano,
ya, aquí, ¿no? El plano X y Y estamos considerando el rectangulito en el plano X, Y, ¿ya? Entonces, ¿no? Para tal vez simplificar un poco, ¿no? Las cosas, ¿ya? Entonces, es decir, podemos estar en esta situación, ¿no? Del plano X, y aquí está el rectangulito, ¿ya? Nos estamos olvidando por un momento de la superficie, ¿ya? Entonces, ¿no? La primera etapa, ¿no? Que les decía es, pues, aquí nos dice, ¿no? Subdividir, ¿no? Subdividir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña división a este rectángulo, ¿no? Este rectángulo, ¿no? Lo puedo dividir de la siguiente forma, ¿ya? No se puede pensar en dividir aquí, ¿no? Así, ¿no? En tal vez, ¿no? Voy a empezar desde arriba, ¿ya? Aquí. Puedo pensar en dividir este rectángulo, no sé, en eh, aquí, ¿no? En 4 filas, digamos, ¿no? Aquí 4 filas y, no sé, 3 columnas, digamos, ¿no? O sea, este rectángulo, ¿no? Mayor, lo he dividido en realidad lo he dividido, ¿no? En 4, ¿no? 4 por 3, ¿no? 4 por 3 es 12, ¿no? O sea, 4 filas, ¿no? Por 3 columnas, o sea, 12, ¿no? 12 rectángulos, ¿no? Ustedes pueden contar. Aquí, ¿no? Tenemos 12 rectángulos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? O sea, este rectangulito lo he dividido, ¿no? En 12 rectángulos, ¿no? 12 rectángulos, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? O sea, una vez considerado este rectángulo, lo puedo dividir, ¿no? Y no exactamente, ¿no? En 12 rectángulos, ¿no? O sea, puedo pensar, ¿no? En dividir, no sé, en y filas, ¿ya? Aquí, ¿no? Digamos, 1 fila, 2 filas, 3 filas, y filas, y en, no sé, digamos, ¿no? O en M filas, puedo generalizar un poco más, en M filas, y en, no sé, en J columnas, en N columnas, ¿ya? O sea, no tener un valor exacto aquí, ¿no? Les decía, ¿no? 4 filas y 3 columnas, ¿no? Decía. 4 filas y 3 columnas. Pero en realidad puedo pensar ya no en 4, sino ya no puedo pensar en 4 filas, sino en M filas. Ya no puedo pensar en 3 columnas, sino en N columnas, ¿no? O sea, generalizar un poco más esa idea, ¿no? Dejar de lado, ¿no? Un poco los números y abstraer, ¿no? Ya no, digamos, eh, 4 filas, sino M filas, ya no 3 columnas, sino N columnas, ¿ya? Entonces, luego, pues eso, ¿no? O sea, vamos a tener aquí, ¿no? Varios rectangulitos, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a tener en realidad M por N rectangulitos, ¿no? Aquí les decía, ¿no? Teníamos, cuando hacía la división, ¿no? Tenía 4 por 3, ¿no? 4 por 3, 12, ¿no? 12 rectangulitos, ¿ya? Pero aquí, ¿no? Estoy en realidad en el caso de que yo tengo M, ¿ya? Por N rectangulitos. Esa es la cantidad, ¿no? Que tengo ahora, ¿no? De rectángulos. M por N rectangulitos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pues nos quedamos, ¿no? Con aquí, ¿no? Este rectangulito arbitrario, ¿no? Este rectangulito arbitrario, ya, me quedo con este rectangulito arbitrario que le llamo R, ¿no? De rectángulo y J, ¿no? Entonces, ¿no? Este es un rectangulito R y J, ¿ya? Entonces, este rectangulito R y J, pues eso, ¿no? O sea, tiene sus componentes, ¿no? Tiene sus componentes, digamos, ¿no? Que esto, sea, no sé, su componente X sub Y, ¿no? En el eje X, y esta no sea su componente, ¿no? Una anterior, X y menos J, ¿no? Y pues aquí arriba también, digamos, ¿no? Tiene su componente aquí, ¿no? Tiene su componente aquí, Y sub J, y esta otra componente que sea la anterior, digamos, ¿no? Y J menos 1, ¿no? Entonces, a esta componente, ¿no? Que prácticamente, ¿no? Está en X, ¿no? Esta parte, en realidad yo le voy a llamar delta de X sub Y, y esta otra parte yo le voy a llamar, ¿no? A esta diferencia, digamos, delta Y sub J, ¿ya? Entonces, este rectangulito en realidad no está formado por aquí, ¿no? Su lado, ¿no? Su lado aquí es delta X sub Y y el otro lado es delta Y sub J, ¿ya? Entonces, luego, ¿no? Ustedes, ¿no? En este rectangulito que estamos considerando, ¿no? Ustedes van a tomar un punto aquí, ¿no? Y van a hacer lo mismo para todos los rectangulitos, ¿no? Un punto que está en el interior de cada uno de los rectángulos, ¿no? Entonces, ustedes toman, ¿no? Sus puntos, ¿no? Aquí un punto arbitrario
Y le van a dar un nombre también, ¿no? Este puntito, ¿no? Que va a ser en realidad, ¿no? El punto de, ¿no? P vamos a considerar, ¿no? De punto. Y J, porque estamos no hablando de este rectangulito en particular, el R y J. Entonces, esto va a tener los mismos subíndices, y J. ¿No? Y pues es un punto, ¿no? Un punto en R2, entonces va a tener dos componentes, ¿no? La primera componente va a ser X, ¿no? Pero IJ, ¿no? Que se está refiriendo a este IJ, ¿no? Y la segunda componente va a ser Y y J, ¿no? El IJ, ¿no? Ya saben, ¿no? Por este IJ y por este IJ. Toma, ¿no? En cada, pero eso van a ser en cada uno de los rectangulitos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, eso, ¿no? Primero tenemos el rectángulo, hacemos esta subdivisión, ¿no? O sea, aquí yo tenía, digamos, este intervalo AB, este intervalo CD, o sea, lo estoy dividiendo, ¿no? Lo estoy dividiendo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Este intervalo AB lo estoy partiendo, ¿no? Lo estoy partiendo, ¿no? Digamos, el primer punto X sub 0 le llamo a la, ¿no? Luego aquí un X sub 1, un X sub 2, así, ¿no? Hasta un X sub N que va a ser el B. Aquí, ¿no? A este intervalo CD también lo divido, ¿no? Lo divido, digamos, este va a ser mi Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, Y sub M, ¿no? Entonces, ¿no? Donde por si acaso, ¿no? M y N son eso, enteros positivos, ¿no? No puedo considerar, digamos, enteros negativos, ¿ya? Entonces, una vez que conseguimos esta, digamos, tipo ¿no? Cuadrícula, ¿no? Esta cuadrícula, estos subrectángulos aquí, ¿no? Ustedes van a seleccionar estos puntos intermedios, ¿no? Aquí P y J en cada uno de los rectangulitos, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya? Es eso, ¿no? Los tres pasos que debemos seguir. Subdividir, ¿no? El rectángulo, ¿no? Que es en realidad este intervalo, ¿no? Y este intervalo, el intervalo AB, ¿no? Lo divido aquí, ¿no? Aquí en X sub 0, X sub 1, X sub n. El intervalo CD lo divido, ¿no? Y0, Y1, Y, ¿no? Luego, ¿no? Creamos, ¿no? Esa cuadrícula que les decía, ¿no? Que tiene en realidad esos subrectángulos y luego seleccionamos, ¿no? Un punto intermedio, P y J, en cada uno de los rectangulitos, ¿no? Entonces, los rectangulitos ya les iba diciendo, ¿no? Van a hacer eso, ¿no? O sea, el producto de estos dos intervalos, ¿no? Aquí este X y menos 1 con este X sub y, este Y, J menos 1 Y, J, ¿ya? Y esto les decía, ¿no? Les decía, se va a llamar, ¿no? Este rectangulito se va a llamar, este intervalito se va a llamar delta X sub y este intervalito se va a llamar delta Y sub J, ¿ya? Entonces voy a tener aquí delta X sub y por delta Y sub J, ¿no? Que simplemente tal vez lo puedo así denotar, ¿ya? Y así, ¿no? O sea, yo tengo que el área de este rectángulo, ¿no? Del pequeñito, ¿no? Del R y J, aquí, ¿no? El área. ¿Cuál es el área, no? Es lado por lado, ¿no? Este lado que mide delta XY y este otro lado que mide delta YJ, ¿no? Entonces multiplico sus lados, ¿no? ¿No? Multiplico sus lados y tengo pues el área, ¿no? El área de este rectangulito es esto, ¿no? Delta X sub y por delta Y sub J, ¿no? Que le llamo aquí delta A y J, ¿ya? Entonces, es eso. Y a continuación, ¿no? Vamos a construir las llamadas sumas de Riemann. ¿Ya? Vamos a hacer las sumas de Riemann. Entonces, tenemos eso. Ya, tenemos eso. Ya tenemos eso, ¿no? Aquí las sumas de Riemann, ¿no? SNM, que lo vamos a denotar, ¿ya? Y vamos a construir estas sumas de la siguiente forma, justamente con los valores de la función aquí f, p y j, ¿ya? Vamos a hacer una construcción a continuación, entonces, ¿no? Con las sumas de Riemann, ¿ya? Deme un segundito, por favor. No, no sé. Hace 5 segundos había alguien que creo era verde, no sé. Yo estaba en hojas, yo estaba en oxígeno. Sí. Ah, Arzana, no sé quién era. Ya. Aquí. Ya, entonces les decía, ¿no? Ahora vamos a hacer las sumas de Riemann, ¿no? Con los valores de la función f, p y j,
¿no? ¿Se acuerdan quiénes eran los P y J? Los P y J simplemente eran estos puntitos negros que están viendo aquí, ¿no? Que son puntos intermedios, ¿no? O sea, que están dentro de cada uno de estos rectangulitos, ¿no? Entonces, y por si acaso, ¿no? Este plano XY, ¿no? Este plano XY, este plano XY, ¿se acuerdan de dónde venía o dónde estaba? ¿No? Estaba aquí, ¿no? O sea, aquí, ¿no? O sea, les decía un momento, nos olvidaremos de la superficie, ¿ya? Pero la idea era esta, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, nosotros dividimos, ¿no? El rectangulito, ¿no? Digamos, ¿no? Como les decía, no sé, en 4 filas, ¿no? Y en 3 columnas, ¿no? ¿No? Ese era el primer paso, ¿no? El segundo paso era, pues, ¿no? Crear esta cuadrícula, ¿no? Con rectangulitos, ¿no? R y J, ¿no? Y luego, ¿no? El tercer paso, ¿no? Que les mencionaba era seleccionar un punto intermedio, ¿no? Dentro de cada uno de estos rectangulitos, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos puntitos negros, ¿no? Así, ¿no? Seleccionamos, ¿no? Entonces, estos puntitos negros, ¿no? Una vez que ustedes los seleccionan, ¿no? En cada uno de estos rectángulos, ¿no? A estos puntos por si acaso, ¿no? Aquí, ¿no? Digamos, estoy escogiendo uno al azar, ¿no? Es este P y J, ¿no? Pero en realidad este P y J, ¿no? El I corresponde, ¿no? A la fila 1 y el J, ¿no? A la columna 3. O sea, en realidad este puntito es el punto 1, 3, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Estamos tratando, ¿no? De generalizar, es en realidad tomar cualquier punto, ¿no? Cualquier punto. Ya cualquier punto. Aquí he tomado, digamos, el punto 1, 3, ¿no? Pero en realidad, no, o sea, yo quiero tomar cualquier punto, digamos, el P y J, ¿no? Uno cualquiera, ya, uno cualquiera P y J, ¿no? Entonces, una vez que ustedes, ¿no? ¿No? Ubican dónde están estos puntitos, que son estos fáciles de ubicar, ¿no? Una vez que ubican estos puntitos, entonces lo que se hace, ¿no? A continuación es hacer su imagen, ¿no? O sea, F, ¿qué será F de este puntito? F de este puntito, en realidad, ¿no? Va a ser llevado, ¿no? Aquí arriba, ¿ya? O sea, aquí yo tengo el P y J en el plano, pero F, ¿no? Y por si acaso, ¿no? Este puntito aquí, P y J, es nada más, ¿no? Ni nada menos que X y J, ¿no? X y J, eh, Y y J, ¿no? Porque tiene sus coordenadas, ¿no? Es un puntito, como les decía, en el plano, entonces tiene 2 coordenadas. La primera coordenada es X y J, la segunda componente es Y y J, ¿no? Entonces, subo, ¿no? Este puntito por medio de la F, o sea, voy a hacer F de P y J, ¿no? F de P y J, ¿no? Hago F de P y J, o sea, voy a hacer, ¿no? F de X y J, ya, F de X y J, ya, Y y J, ¿sí? Y y J, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La primera etapa, ¿no? Considerar este rectangulito aquí abajo en el plano, luego, ¿no? Dividir, ¿no? Este rectangulito en otros rectangulitos, luego, ¿no? Aquí, ¿no? Considerar puntos intermedios en cada uno de estos rectangulitos y luego, ¿no? Hacer F de cada uno de estos puntos, ¿no? Y obviamente va a estar aquí arriba, ¿no? Estos puntos no se van a trasladar, digamos, por así decirlo, se van a convertir, ¿no? Este puntito negro se va a convertir en este puntito, digamos, en azul, ¿no? Este otro puntito aquí se va a convertir, ¿no? En este puntito de aquí. Y así, ¿no? Voy a tener, ¿no? Las imágenes de cada uno de estos puntitos negros que van a ser estos puntitos azules, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos eso, o sea, hacemos los F de P y J, ¿no? Hacemos los F de P y J. Entonces, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos F de P y J y vamos a multiplicarle por este delta de A y J, ¿no? No se olviden que el delta de A y J es el área de este rectángulo, ¿no? Entonces, estoy multiplicando prácticamente, ¿no? La imagen por el área, ¿no? Aquí, ¿no? El área, ¿no? Del rectangulito es delta X y delta YJ, ¿no? ¿No? Entonces, y vamos a eso, hacer, ¿no? Considerar estas sumatorias, ¿no? Estas sumatorias, ¿no? Vamos a considerar estas sumatorias, ¿no? Y entonces eso nos va a dar las sumas de Riemann, ¿ya? O sea, estoy multiplicando aquí, ¿no? Estoy multiplicando esta, ¿no? Aquí, ¿no? Esos Fs, ¿no? De P y J por el área,
¿no? De cada uno de los rectangulitos, ¿ya? Y entonces, pues vamos a luego hacer estas sumas. Vamos a hacer todas estas sumas. Entonces, una vez que hacemos estas sumas, ya, una vez que consideramos estas sumas, entonces, que en realidad se les está haciendo 2 veces, ¿no? O sea, esta suma doble se realiza por si acaso para todo I, para todo J, el I que está oscilando entre 1 y el N mayúscula, ¿no? Y el J que está oscilando entre 1 y M, ¿ya? No, y M, ¿ya? Entonces, y esto pues nos da, ¿no? Un lugar, ¿no? De N por M términos, ¿no? Entonces, la interpretación geométrica, ¿no? De estas sumas de Riemann se las consideran de la siguiente forma, ¿no? Aquí, ¿no? Las sumas de Riemann en cálculo 1, ¿cómo eran, no? Como les decía, ¿no? Dibujamos, ¿no? En cálculo 1 consideramos prácticamente, ¿no? Estas curvas, estas funciones, ¿no? Aquí, ¿no? Consideramos estas curvas, estas funciones, así, ¿no? ¿No? En cálculo 1, ¿no? Consideramos f de x en una sola variable, ¿no? Y que le llamamos, ¿no? Aquí, ¿no? Y, ¿no? Le llamamos Y. ¿Se acuerdan? En cálculo 1, ¿no? Estudiamos este tipo de funciones, de curvas, ¿no? ¿No? Así que solo depende de una variable, le llamamos Y, ¿no? Ahora, ¿no? En cálculo 2 comenzamos a estudiar ya no así, ¿no? Funciones en una variable, sino funciones en 2 variables, 3 variables. En este caso, en una función de 2 variables, digamos, esta función, ¿no? Que depende de X y Y, ya no de solo X, sino de X y Y, ¿ya? Y le llamamos Z, ¿no? Le llamamos Z, ¿no? En cálculo 1, ¿no? Nuestro, aquí, ¿no? En R, porque esta es la recta, ¿no? En R considerábamos aquí, ¿no? Este intervalito aquí, ¿no? Este intervalito A, B, ¿no? Este intervalito A, B, ¿ya? Y ahora, ¿no? En cálculo 2, ¿no? Como estamos con 2 variables, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Aquí ya no intervalo, sino este rectángulo, ¿ya? Ya no este intervalo, sino este rectángulo, ¿no? En cálculo 1, ¿no? Este intervalito lo dividíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo dividíamos, hacíamos esa división, ¿no? Aquí de este intervalito, ¿no? Digamos que se llame, ¿no? Mi C sub 0, mi C sub 1, ¿no? Digamos, bueno, aquí, ¿no? Hacemos estas divisiones, ¿no? Aquí mi X sub 0, ¿no? Mi A, ¿no? Era mi X sub 0, ¿no? Hacíamos, ¿no? El A como X sub 0, ya, luego, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Hacíamos, ¿no? X sub 1, digamos, ¿no? Aquí, X sub 2, X sub 3, ¿no? Así hasta tal vez un X sub n. El X sub n, ¿no? Era el B, ¿no? El X, aquí, ¿no? El XN, ¿no? Aquí, ¿ya? Y luego, ¿no? En cálculo, y aquí ahora, como les decía, ya no dividimos el intervalo, sino dividimos el rectángulo, ¿no? Dividimos el rectángulo, ¿no? Así, ¿no? Digamos así, de esta forma, ¿no? Dividimos, hacemos este tipo de división del rectángulo. Aquí dividíamos el intervalo en cálculo 1. Ahora aquí en cálculo 2 dividimos el rectángulo, ¿no? Dividimos el rectángulo aquí abajo, ¿ya? Dividimos el rectángulo aquí abajo, ¿sí? Luego, aquí, ¿no? En cálculo 1, ¿no? Una vez que dividíamos aquí el intervalo, tomábamos un punto, ¿no? Considerábamos un punto aquí, ¿no? En medio de este subintervalo, ¿no? Porque aquí yo tenía un subintervalo. Aquí tengo subrectángulos, aquí tengo subintervalos en esta división y en esta división, ¿no? Tengo subrectángulos, ¿no? Entonces, aquí nosotros conseguíamos, ¿no? Aquí, ¿no? Hacer lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí simplemente, ¿no? Considero este punto en medio, C sub 1. No necesariamente en medio, un punto aquí dentro, ¿no? Este es C sub 1, ¿no? Aquí conseguía este C sub 2, ¿no? Aquí al interior de cada uno de estos subintervalos, ¿no? C sub 3, así hasta C sub n, ¿no?
Aquí, ¿no? Ya no tomo, ¿no? Estos puntos, ¿no? Sino en R, sino aquí tomo puntos en R2, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, aquí yo tomaba, ¿no? Estos puntos en R, porque este C sub 1, ¿no? Está en R, ¿no? Este punto está en R, ¿no? Este punto C sub 3 está en R, este punto C sub n está en R, ¿no? Aquí, ahora, ¿no? Voy a tomar puntos, pero en R2, ¿no? Como les decía, ¿no? Esos puntitos negros, ¿no? Se toman puntos, ¿no? En cada uno de los rectangulitos, ¿no? Estos puntitos, ¿no? Aquí negros, ¿no? Toman cada uno de esos puntitos aquí, ¿no? Aquí. Así, ¿no? Toman puntitos, puntitos, ¿no? No necesariamente en el centro, ¿ya? ¿No? Aquí no necesariamente estos puntos, ¿no? En R están en el centro, ¿no? El C sub 1 por si acaso está, digamos, más aquí a este lado a la izquierda. El C sub 2, si se fijan, está como que al medio, el C sub 3 está como más a la derecha, o sea, no necesariamente tienen que ser, ¿no? El centro, ¿no? De las subdivisiones, ¿no? Puedo tomar aquí, digamos, este puntito aquí abajo, o sea, no es muy relevante esa, ¿no? Esa información, ¿no? De que estén en el centro, exactamente en el centro. ¿Ya? Entonces, luego, ¿no? Esto, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, la idea, ¿no? De todo esto, ¿no? O sea, de cómo nace todo esto, ¿no? O sea, yo tengo, nuevamente vuelvo, ¿no? A la función aquí que está en azul, que es de una variable, ¿no? Que me representa esto que está aquí, ¿no? Esta curva en azul, ¿ya? Y aquí, ¿no? Tengo esta función en dos variables que me representa esta superficie aquí en azul. Entonces, la idea es encontrar, ¿no? El área, en este caso, que está por todo, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Porque son áreas, ¿no? Esto es un área, ¿no? Y aquí es encontrar, ¿no? O sea, el volumen en realidad de todo lo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso, no? O sea, hacemos con las sumas de Riemann, ¿no? Aquí las sumas de Riemann, ¿no? ¿No? De funciones de una variable, ¿no? Aquí las sumas de Riemann de una función de dos variables, ¿no? Entonces, al hacer, digamos, estas particiones, ¿no? En R, ¿no? ¿Se acuerdan? En R, lo que se hace, pues, aquí, ¿no? En R prácticamente es considerar, ¿no? Estos rectángulos aquí, ¿no? Estos rectángulos, ¿no? O sea, estamos considerando estos rectángulos aquí, ¿no? Estos rectángulos, ¿sí? Aquí, ¿no? Estos rectángulos, ¿no? ¿Ya? Y aquí, ¿no? ¿No? En dos variables, ¿no? En realidad estamos considerando ya no rectángulos, sino estamos como considerando aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Prácticamente ya no rectángulos, como les decía, ¿no? O sea, estoy considerando aquí, ¿no? ¿No? No son cubos, ¿no? O sea, son superficies que tienen tres dimensiones, ¿no? Aquí como que cajas, digamos, ¿no? Cajas, ¿no? Que tienen aquí, ¿no? Eso, ¿no? Un volumen, ¿no? Esta caja, digamos, ¿no? Aquí, digamos, respectiva, ¿no? Esta caja aquí respectiva, ¿ya? Entonces, es eso, aquí considerábamos estos rectángulos, aquí ya consideramos cajas, ¿ya? Como cajas rectangulares, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Aquí es eso. Y luego, en realidad, lo lleno, ¿no? Aquí lo lleno de esta forma. Entonces, aquí antes consideraba estos rectangulitos en R, en cálculo 1 con una variable, y aquí considero estas cajas, ¿no? Estas cajas, ¿no? Que están, ¿no? Trabajando sobre funciones, ¿no? Que están en R2, es decir, ¿no? Funciones que están en dos variables, ¿no? X y Y, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La interpretación de estas sumas de Riemann, ¿ya? O sea, en una variable, una suma de Riemann se aproxima al área bajo la curva mediante una suma de áreas de rectángulos, ¿ya? Ahora, ¿no? En dos variables, ¿no? Una suma de Riemann, ¿no? Es la suma de los volúmenes de estas cajas, ¿ya? Es la suma de los volúmenes de estas cajas, ¿ya? Entonces, a continuación, ¿no? O sea, cada uno de estos productos aquí, ¿no? F de P y J, aquí, ¿no? Por aquí este delta AJ, que es el área, ¿no? Porque por si acaso esto es el área del rectángulo, ¿no? Entonces, cuando hago esta multiplicación FP y J por el área de cada uno de los rectángulos, ¿no? O sea, de la suma, ¿no? Cada término de la suma, ¿no? Mayor es igual prácticamente al volumen, ¿no? Con signo, ¿no? De estas delgadas cajas de altura F de P y J,
¿no? Por encima del R y J, ¿no? O sea, F, P y J por delta A y J, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, me está dando aquí la altura por el área, o sea, prácticamente yo tengo el volumen, ¿no? Altura por área es el volumen, ¿no? Es el volumen de la caja, ¿no? Entonces, ahora, en el caso, ¿no? En el que fuera el F de P y J negativo, digamos, esa altura negativa como que hacia abajo, porque aquí consideren, ¿no? O sea, como si estuvieran aquí, ¿no? En el piso, ¿no? En el piso, ¿no? Y calculan hacia arriba, ¿no? Hacia el techo, digamos, ¿no? Y aquí no están en el piso, pero, digamos, calculan, ¿no? Como que la altura hacia abajo, digamos, no sé, en el subsuelo, digamos, no sé, digamos, de sus cuartos, no sé. ¿Ya? Entonces, cuando el F, P y J es negativo, la caja se encuentra por debajo del plano XY, ¿no? Como les decía, en el subsuelo, ¿no? En el piso de abajo de donde están ustedes, ¿no? ¿No? Si no tiene, pues es eso, ¿no? Digamos, el sótano, no sé, o lo que está, digamos, bajo de la tierra finalmente, ¿no? Y tiene, ¿no? Este volumen, ¿no? Con signo negativo se llama, ¿ya? Entonces, la suma esta, ¿no? De los volúmenes con signos, ¿no? De estas delgadas cajas, en realidad, ¿no? Se aproxima al volumen total, ¿no? Tal y como sucedía en cálculo 1, ¿no? La suma, ¿no? Aquí, ¿no? La suma de las áreas, ¿no? De aquí estos rectangulitos, ¿no? La suma de las áreas de estos rectangulitos se aproximaba, ¿no? Al área total que está abajo, ¿no? De esta curva, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? La suma de los, ya no áreas, sino volúmenes, ya, con signo, ¿no? Positivo de estas delgadas cajas, se aproxima al volumen total que está por debajo de esta superficie, ¿ya? ¿No? Entonces, es eso, ¿no? Aquí cambiamos esas ideas, ¿no? Aquí digamos como que rectangulitos, aquí por cajas rectangulares, ¿ya? Entonces, la suma de todos estos rectángulos, ¿no? Más o menos se aproxima a lo que está, ¿no? Al área que está por debajo de esta curva. La suma de todas estas cajas delgadas, ¿no? Se aproxima al volumen total, ¿no? De lo que está por debajo de esta superficie, ¿no? ¿Por qué se aproxima, no? Porque en realidad, digamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un sobrante, ¿no? Aquí hay un espacio en blanco, aquí hay un excedente, ¿no? Se está saliendo, entonces es como una aproximación, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí, ¿no? ¿Por qué es aproximado? Porque, o sea, van a estar, ¿no? Aquí cajas como que por debajo y también va a haber cajas como que se estuvieran por encima, se están saliendo, ¿no? Por eso es un tipo de aproximación, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros, ¿no? Hacemos el límite, ¿no? El límite, ¿no? Entonces, pues vamos a tener, ¿no? Ya no una aproximación, sino pues el, digamos, valor exacto, real, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Para conseguir ese valor, digamos, exacto, valor real, ¿no? Que aquí también conseguiríamos, ¿no? En cálculo 1, y aquí también lo vamos a conseguir, ¿no? Se trabaja de la siguiente forma. Denotamos aquí, ¿no? Esta P, ¿no? Aquí, ¿no? Como este conjunto de estas, digamos, sucesiones, por así decirlo, del X sub Y, del Y sub J, como una partición, ¿ya? Y aquí, ¿no? Esta partición que está entre estas dos dobles barras, ¿no? Vamos a considerar como el máximo de las amplitudes del delta X sub y el delta del Y sub J, ¿ya? Entonces, cuando esta partición, ¿no? Tiende a cero, ¿no? O sea, cuando en realidad prácticamente, ¿no? Considero, aquí, ¿no? ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que les daba, ¿no? Yo mi rectángulo lo dividía, ¿no? Mi rectángulo entero lo dividía, ¿no? Como que en 12 subrectángulos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Si aquí, ¿no? Hago una división mucho más grande, digamos, ¿no? Mi rectángulo lo divido, no sé, en 10.000 subrectángulos, ¿no? 10.000 subrectángulos, ¿no? O sea, hago que las amplitudes de cada rectangulito, ¿no? El tamaño de cada lado, de cada lado, ¿no? De cada uno de sus lados, ¿no? Tienda así a cero, es decir, que estoy considerando una cantidad de subrectángulos bien, bien grande, ¿no? Como les decía, 1.000 o 10.000 o 100.000, o sea, un montón un rectángulo lo divido, no sé, en 100 millones, digamos, de subrectángulos, ¿no? Entonces, pues prácticamente, ¿no? El tamaño de cada uno de esos rectangulitos va a ser bien pequeñito, ¿no? Va a ser bien pequeñito, va a ser, ¿no? Casi cero. En tanto, ¿no? Eso, ¿no? Estoy considerando, ¿no? Aquí, ¿no? M, ¿no? Mi subdivisión de las filas, mi subdivisión, ¿no? Digamos, de las columnas, ¿no? Bien grande. Entonces, las cajas se aproximan, ¿no?
cada vez más a la región sólida que está por debajo de esta superficie, ¿no? Tal y como aquí ocurría, ¿no? Aquí, digamos, mi intervalo, ¿no? Lo dividía inicialmente igual, ¿no? En 4 subintervalos, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo subdivido este intervalo, no sé, otra vez, ¿no? En un número bien grande, digamos, 100.000 millones de subintervalos, ¿no? Entonces, ¿no? Al hacer esa subdivisión más grande, entonces, ¿no? Aquí los rectángulos prácticamente se aproximan cada vez mejor a la región aquí, ¿no? En el plano por debajo de esta curva, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que queremos hacer, ¿no? Entonces, aquí damos a continuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, una pequeña ilustración, ¿no? Digamos que tenemos la superficie de esta z, que depende de dos variables, ¿no? Porque estamos considerando ahora en cálculo dos variables, ¿no? En un comienzo, ¿no? 24 menos 3x cuadrado menos y cuadrado. Esta es mi superficie, ¿no? Entonces, estamos haciendo estas subdivisiones, digamos, ¿no? Estoy considerando aquí, ¿no? 6, o sea, voy a considerar aquí abajo, ¿no? Aquí abajo en el plano, voy a considerar, digamos, 6 filas, ¿no? O bueno, 4 filas, ya 4 filas y 6 columnas, ¿no? Es decir, voy a considerar estos rectangulitos, ¿no? De 4 filas y 6 columnas, ¿no? Aquí 1, 2, 3, 4 filas y 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces al final no voy a tener 6 por 4, 24 cajitas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ahorita, ¿no? Agarro, ¿no? Más filas, digamos, 8 filas, ¿no? Aquí, ¿no? Ven 2, 4, 6, 8 filas y 12 columnas, ¿no? Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces voy a tener 12 por 8, ¿no? Que 12 por 8, pues, me da, 12 por 8 me da 96, ¿no? 96 cajitas, ¿ya? Entonces aquí tengo más división, ¿no? Más subdivisiones, ¿no? De mis cajas, ¿no? Ahora, si yo consigo, ¿no? 30 filas, digamos, ¿no? Aquí ya que es un poco más difícil de contar, ¿no? Y considero 20 columnas, ¿no? O sea, voy a tener en realidad, ¿cuántas cajitas? Aquí voy a tener 30 por 20, ¿no? Voy a tener 600 cajas, ¿no? Entonces, a medida, ¿no? Que yo haga más mis subdivisiones, ¿no? A medida que yo haga más subdivisiones, entonces va a ser muchísimo mejor, porque, o sea, eso me va a dar, ¿no? Una aproximación mejor de mi región sólida por debajo de la gráfica, por debajo de esta superficie, ¿no? Entonces, eso, ¿no? A continuación damos, ¿no? La definición de límites de sumas de Riemann, ¿no? Entonces, consideramos, ¿no? La suma de Riemann, ¿no? Aquí SNM, que tiende a L cuando, ¿no? Las particiones, o sea, ¿no? Aquí, ¿no? El tamaño de cada una de las cajitas converja a 0. Si para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, ¿no? Con esta propiedad, ¿no? Que la diferencia entre aquí, ¿no? Este límite, ¿no? Menos en valor absoluto es menor que epsilon. O sea, esta diferencia, ¿no? Es bien pequeñita, ¿no? Para toda partición que cumpla esta propiedad. Y cualquier elección de puntos intermedios, ¿no? O sea, yo les decía, no necesariamente mis puntos negritos, ¿no? En cada uno de los rectángulos tiene que estar centrado, ¿no? O sea, tiene que estar en el centro, ¿no? Puedes escoger incluso, digamos, no sé, un punto borde, digamos, de cada uno de los rectángulos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Escribimos, ¿no? Que el límite de SNM, ¿no? Que les decía que converge a L, ¿no? Pero el SN, ¿se acuerdan, no? El SN era esta doble sumatoria del F, P y J, ¿no? Que prácticamente es la altura, y delta A y J, que es el área, ¿no? Entonces, aquí yo tengo altura por área que me va a dar el volumen, ¿no? Entonces, considero las sumas de Riemann, ¿no? Y hago tender, ¿no? Aquí, ¿no? El tamaño de cada uno de los rectángulos a 0, ¿no? Es decir, que estoy haciendo, ¿no? Unas subdivisiones cada vez más grande, digamos, estoy dividiendo más, ¿no? Entonces, eso me va a converger a L, y este L, si existe prácticamente este L, este límite va a ser la integral doble de la cual no queremos trabajar, ¿ya? Entonces, aquí está la definición formal de lo que es la integral doble sobre un rectángulo, ¿no? Entonces, la integral doble de una función f de x, y sobre un rectángulo R se define, ¿no? Esta integral doble, ¿no? Dos integrales, ¿no? De la función sobre este rectángulo es prácticamente el límite de esta doble sumatoria de la altura por el área, ¿no? Cuando, ¿no? Aquí, ¿no? Estas particiones, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? Es cada vez más pequeñita.
O sea, es decir, yo tengo, ¿no? Cada vez más aquí, ¿no? Particiones, ¿no? Aquí puedo considerar, no sé, como les decía, ¿no? Un número grande, 100.000, aquí, no sé, unos, no sé, 20.000, digamos, ¿no? Entonces voy a tener, ¿no? Aquí esa cantidad, ¿no? De 100.000 por 20.000, ¿no? Números de cajas, ¿no? O sea, estoy dividiendo bastante. Entonces el tamaño, ¿no? De cada uno de esos rectangulitos, ¿no? Es bien grande. Es bien pequeñito, disculpen, es bien pequeñito y justamente, ¿no? Esto me va a dar la doble integral de la función en dos variables, ¿ya? Entonces, la integral doble nos permite definir el volumen, ¿ya? De la región sólida comprendida, ¿no? Que está entre la gráfica de la función positiva, ¿no? Y el rectángulo R como aquí, ¿no? La doble integral, ¿no? Como B, el volumen, ¿ya? Entonces, si F alcanza tanto valores positivos como negativos, la integral doble da lugar al volumen con signo, ¿ya? O sea, aquí, ¿no? Tenemos, digamos, ¿no? Esta figura, ¿no? Que pueden ver, ¿no? Donde la integral doble es el volumen con signo de la región comprendida entre la gráfica de Z y el rectángulo R, ¿ya? Entonces, al realizar, ¿no? Cuentas, se suele asumir que la partición P es regular, o sea, esto quiere decir que los intervalos aquí AB, CD, se dividen ambos en subintervalos de igual longitud. O sea, ahí sí digamos, ¿no? O sea, voy a ser, digamos, más exacto, ¿no? Y digamos, ¿no? Cada intervalito, digamos, va a valer, digamos, eh, no sé, 1 centímetro, digamos, ¿no? Esto va a valer 1 centímetro, esto va a valer 1 centímetro, es decir, yo voy a tener un rectángulo, ¿no? Que en realidad va a ser un cuadrado, ¿no? Porque todos sus lados van a ser iguales. Entonces, dicho de otra forma, ¿no? Aquí yo voy a tener, ¿no? Que delta de x sub y le voy a llamar delta de x y delta de y sub j le voy a llamar delta de y, donde por si acaso este delta de x, ¿no? Simplemente es, ¿no? Este b menos el a sobre n y este delta y va a ser d menos c sobre m, ¿no? O sea, como les decía, voy a tener ya no rectangulitos, sino cuadrados, ya no voy a tener cajas, sino voy a tener cajas rectangulares, sino voy a tener cajas cuadradas, ¿ya? Entonces, para una partición regular, ya que no se olviden, ¿no? Que es una partición regular, aquí está la definición, ¿ya? Para una partición regular, ¿no? Esto, ¿no? Que se vaya, ¿no? Cada vez más al cero, ¿no? Significa, ¿no? Que n y m, ¿no? Ambos, ¿no? Son bien grandes, ¿no? Tal y como sucedía antes, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo donde aquí tenemos R, ¿ya? Con estos valores exactos, ¿no? Este es el intervalo 1, ¿ya? 2, 5. ¿Ya? Y aquí, ¿no? Este otro intervalo es el 1, 2. Entonces, tenemos que calcular ese NM, es decir, ¿no? S aquí, ¿no? ¿Qué es N, no? N es aquí, ¿no? Va a ser, ¿no? Aquí mi partición, mi número de filas va a ser 2 y mi número de columnas va a ser 3, ¿ya? O sea, ¿no? Esto, ¿no? Este M es el número de filas y este N es el número de columnas, ¿no? Para esta integral, ¿no? Donde mi función aquí de dos variables f de x, y, ¿no? Es el producto, ¿no? De x con y, ¿no? Sobre el rectangulito, ¿no? Entonces, inicialmente dibujamos, ¿no? La función x, y, o sea, esta superficie que está como que aquí en azul, ¿no? Entonces, tengo que trabajar sobre este rectangulito que es este producto, ¿no? O sea, es el intervalo aquí, ¿no? Como les decía, el intervalo 1, ¿no? Aquí, ¿no? En X tengo este intervalito. Aquí no tengo este intervalito. En X, aquí, ¿no? 1, 2, 5, ¿no? Y en Y, ¿no? Tengo el intervalito 1, 2, ¿no? Aquí este es el intervalito. O bueno, déjenme mejor aquí escribir así, ¿ya? Este es el intervalito, ¿no? 1, 5, ¿no? En X. ¿No? 1, 2, 5, ¿no? 1, 2, 5. Y el intervalito en Y es el intervalo aquí, ¿no? 1, 2. Ya, aquí, ¿no? Este es intervalito, ¿no? Entonces, con eso, pues yo estoy trabajando en realidad, ¿no? Con este rectángulo, ¿no? Este rectangulito aquí, ¿no? Este es mi rectangulito, ¿no? Mi superficie es esto que está aquí en azul, es el producto de X con Y, ¿ya? Entonces, luego, usando, ¿no? Las elecciones, las siguientes elecciones para los puntos intermedios, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a considerar
este primer inciso, ¿no? El caso en el que, ¿no? El caso en el que eh, el vértice inferior, ¿no? El vértice inferior menos el izquierdo. Vamos a considerar el vértice inferior izquierdo. Ya. ¿Ya? Y el B que sea el punto medio, exactamente el punto medio del rectángulo, ¿ok? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿no? Aquí por si acaso, el rectángulo es esto, ¿no? Aquí 1, 2, 5, ¿no? Y 1, 2, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Se considera como partición regular, ¿no? Para calcular ese 3, 2, ¿ya? O sea, tengo que aquí hacer, ¿no? Dos filas, tres columnas, ¿no? Entonces, cada rectángulo, ¿no? Va a tener las siguientes longitudes, ¿no? Aquí va a ser este 2, 5 menos 1, ¿ya? Y aquí, ¿no? Este 2 menos 1, ¿no? Pero aquí, ¿no? Esto es entre 3 y esto es entre 2, ¿no? Entonces aquí voy a tener, ¿no? 2, 5 menos 1, 1, 5. 1, 5 entre 3. ¿Cuánto es 1, 5 entre 3? Es 0,5, ¿no? Un medio, ¿no? ¿Cuánto es aquí? 2 menos 1, 1, un medio, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos tratando con un rectángulo, ¿no? Regular, ¿no? O sea, una partición regular, ¿no? Una partición regular. ¿Ya? Entonces, y el área, ¿no? El área, ¿no? Del rectángulo es delta X, delta Y, o sea, un medio por un medio, que eso me da, ¿no? Un cuarto, ¿ya? Entonces, el área, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? De cada rectangulito es lado por lado, un medio por un medio, que es un cuarto. Y la correspondiente suma de Riemann, ¿no? Que quiero calcular es este S32, ¿ya? Que va a ser esta sumatoria, ¿no? De 1 a 3, ¿no? De 1 a 2 de F, P y J, delta A, ¿no? Esto es por si acaso la altura, ¿no? Y este es el delta A, ¿no? Que yo tengo, ¿no? Yo sé cuánto es delta A, es un cuarto, ¿no? Entonces, como este un cuarto no depende ni de I ni de J, entonces sale, ¿ya? Entonces lo coloco aquí al frente, ¿sí? Entonces, y por si acaso, ¿no? F, ¿no? De XY es XY, ¿ya? Entonces, y eso es lo que queríamos, ¿no? Inicialmente establecer. Ahora, ¿no? Exactamente vamos a seguir, ¿no? Lo que nos dice el problema, ¿no? Considere, ¿no? Que las selecciones de los puntos intermedios en el inciso A sea el vértice inferior izquierdo, ¿ya? Siempre considero como los puntos intermedios los vértices inferiores izquierdos, ¿sí? Y aquí, ¿no? En el otro inciso que vamos a ver, ¿no? En los puntos intermedios que sean exactamente los puntos medios de cada rectángulo, ¿ya? Entonces, en el inciso A, ¿no? Y vamos a usar los vértices inferior izquierdo, que se muestran, ¿no? En esta figura, ¿no? Donde por si acaso, ¿no? El rectángulo es aquí, ¿no? 1, 2, 5, que lo puedo escribir como 5 medios, y aquí, ¿no? 1, 2, ¿no? Este rectangulito 1, 2. Entonces yo tengo estos rectangulitos que lo estoy dividiendo, ¿no? En dos filas, ¿no? Y tres columnas, ¿ya? Entonces voy a escoger, pero ahora no como los puntos intermediados, ¿no? Los puntos intermediarios como los puntos, ¿no? Que son los vértices que están, ¿no? En la parte inferior izquierda, ¿no? Es decir, estos puntitos negros que están viendo aquí, ¿ya? Entonces, escogemos estos puntos, ¿no? Intermedios como los vértices inferior izquierdo, ¿ya? Entonces, la suma de Riemann, ¿no? Habíamos dicho que era S32, ¿no? La sumatoria de 1 a 3, la sumatoria de 1 a 2, de F, P y J, delta de A, que era un cuarto, ¿no? Este delta A era un cuarto, entonces lo sacamos aquí al frente, ¿ya? Entonces, pero ahora, ¿no? Estamos considerando lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Estoy considerando la suma, ¿no? De estos puntitos. O sea, el F de 1, 1, el F de 3 medios, este va a ser 3 medios, ¿no? O sea, este va a ser el punto 1, 1, este es el punto 1, 3 medios, este es el punto 3 medios, 1, este es el punto 3 medios, 3 medios, este puntito de aquí es el punto 2, 1, este otro puntito es el punto 2, 3 medios, ¿ya? Y entonces, ¿no? Voy a sumarlos todos estos puntitos, ¿no? O sea, voy a hacer así, ¿no? F de 1, 1, F de 1 con 3 medios, F de 3 medios con 1, F de 3 medios con 3 medios, F de 2, 1 y el F de 2 con 3 medios, ¿no? Entonces, pero yo tengo que es F, ¿no? F, ¿no? De X, Y es el producto, ¿no? De X con Y. Entonces, tengo que simplemente multiplicar, ¿no? Aquí 1 con 1 es 1. 1 por 3 medios, ¿no? Aquí, ¿no?
Hacemos esto, ¿no? Aquí 1 por 1 es 1, ¿no? 1 por 3 medios es 3 medios. 3 medios por 1 es 3 medios. 3 medios por 3 medios es 9 cuartos, ¿no? 2 por 1 es 2, ¿no? Y finalmente 2 por 3 medios es 3, ¿no? Entonces, luego sumo solamente, ¿no? Todos estos, 1 más 2, ¿no? 3, ¿no? Más 3, 6, y sumo con 3 medios, ¿no? 6 más 3 medios, más 3 medios, más 9 cuartos, eso me va a dar 45 cuartos, ¿no? Lo multiplico por 1 cuarto, entonces voy a tener, ¿no? 45 sobre 16, que me da 2.8125, ¿no? 45 entre 16 me da 2.8125. ¿Ya? Entonces, esto corresponde al inciso A, donde, ¿no? En el inciso A me decía que considere como puntos intermediarios los puntos que están aquí, ¿no? En los vértices, ¿no? En la parte inferior izquierda, ¿no? Y el otro inciso, ¿no? No nos olvidemos que tenemos otro inciso más, donde me dice, ¿no? Que exactamente considere, ¿no? Escoja los puntos medios de cada rectángulo, ¿no? Entonces, más o menos vamos a estar en esta situación, ¿no? En este inciso B, ¿no? En este inciso B, o sea, yo voy a usar los puntos intermediarios como los puntos, no exactamente que están al medio, ¿no? De cada rectángulo, ¿no? Como pueden ver aquí en esta figurita, ¿no? Entonces yo voy a ubicar este punto medio, ¿no? Este punto medio, exactamente este punto medio, exactamente este punto medio, este punto medio, este punto medio, ¿no? Entonces, esos puntos, ¿no? Tienen estas coordenadas, ¿no? Aquí es 5 cuartos, ¿no? 5 cuartos, 7 cuartos, 7 cuartos, 5 cuartos, ¿no? 7 cuartos, 7 cuartos, 9 cuartos, 5 cuartos y 9 cuartos, 7 cuartos, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Aquí, ¿no? El 1 cuarto, ¿no? Por toda esta sumatoria, ¿no? F de 5 cuartos, 5 cuartos. F de 5 cuartos, 7 cuartos. F de 7 cuartos, 5 cuartos. ¿Ya? F de 7 cuartos, 7 cuartos. F de 9 cuartos, 5 cuartos. Y el F de 9 cuartos con el 7 cuartos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué es F, no? De esto es multiplicar, ¿no? F de X, ¿no? F de XY es X por Y. Entonces, aquí, ¿no? Multiplico estos dos, ¿no? ¿Y qué me va a dar? Me va a dar, ¿no? Aquí, ¿no? 25 sobre 16, ¿no? Aquí 35 sobre 16, aquí 35 sobre 16, aquí 49 sobre 16, aquí, ¿no? 45 sobre 16 y aquí finalmente, ¿no? 63 sobre 16, ¿no? Entonces sumo todos estos y me sale 256 sobre 16, que eso me da, ¿no? 256 sobre 16 por 1 cuarto, eso me da 3,9375, ¿ya? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Perdón, ¿de dónde sacó ¿Sí? esos puntos? Los del medio, eso me confundió. Estos puntos del medio, aquí. Sí. Ya. El problema, ¿no? Si recordamos, aquí el problema me dice, ¿no? ¿No? Dado este rectangulito, calculemos S de exactamente 3, 2, ¿ya? ¿No? De esta función XY, mi función f de XY es X por Y, ¿ya? Entonces, pero aquí me dice, usando las selecciones, ¿no? Siguientes, ¿no? O sea, los puntos intermediarios, ¿no? En el inciso A son los vértices, ¿no? De cada rectangulito que se encuentran en la parte inferior izquierda, ¿no? O sea, son estos puntitos aquí en el inciso A. En el inciso A, ¿no? Tenemos aquí el rectangulito, entonces los puntos intermediarios los escogemos aquí como los vértices de cada uno de los rectangulitos, pero que están en la parte inferior izquierda. O sea, este puntito, ¿no? Este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, ¿no? Entonces es fácil de ubicar, ¿no? Estos puntitos, ¿no? Este primer puntito que les estoy señalando ahorita, ¿no? Este puntito es el 1, 1, ¿no? Este puntito es el 1, 1, ¿no? O sea, este puntito de aquí tiene la coordenada 1, 1. Este otro puntito, ¿no? Es el par aquí, ¿no? 1, 3 medios, ¿no? O sea, en X es 1, en Y es 3 medios. Este puntito aquí es el 3 medios 1, ¿no? Este otro puntito de aquí es el punto, ay. Este otro puntito aquí es el 3 medios, 3 medios. Este puntito aquí, ¿no? Es el 2, 1 y este otro puntito es el 3 medios, ¿sí? O sea, ese es el inciso A. El inciso A me dice que tome mis puntos intermedios como los vértices de los rectángulos, pero que están en la parte inferior izquierda, ¿ya? Entonces, este puntito, o sea, es el punto inferior izquierdo de este rectangulito, ¿no? Si yo considero este rectangulito, la parte inferior
es esta, ¿no? O esta, pero izquierda, ¿no? Entonces desconsidero esto, solamente voy a considerar esto, ¿no? Porque este otro puntito sería la parte superior izquierdo. Esto sería, ¿no? El punto superior derecha. Este es el punto, ¿no? Inferior derecha, ¿no? Entonces, pero el problema me dice, ¿no? Que considere los puntos inferiores izquierdos, ¿no? O sea, es decir, estos puntitos. Ese es el inciso A. Y el inciso B me dice que considere los puntos medios de cada rectángulo, ¿no? Exactamente los medios, ¿no? Los que están en el centro de cada rectángulo, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Ubico este puntito, ¿no? Aquí, ¿no? Al medio, ¿no? Al medio, al medio, al medio, al medio, ¿no? Entonces, este puntito de aquí, ¿no? O sea, estamos por si acaso, ¿no? En este rectangulito, que es, pues, 1, ¿no? Aquí si se fijan, este es el rectángulo 1, ya aquí 1, y este es, ¿no? Esto vale 2,5 por si acaso, ¿no? Este es el 2,5, ya. Luego aquí, ¿no? Este otro aquí, este otro rectangulito, o sea, aquí, esto vale 1,2. Ay, a ver, un ratito. Voy a escribir un poquito más pequeño, ¿ya? ¿No? Este es aquí, ¿no? Este es el punto, el intervalo 1, y aquí, ¿no? Este es el 1, 2, 5, ¿no? 1, 2, 5, ya, y este otro es el intervalo 1, 2, ya. Entonces dibujo, ¿no? Este intervalito 1, 2, 5 con el 1, 2, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, el problema me dice que calcule ese 3, 2, es decir, ¿no? Eso significa que tiene 2 filas y 3 columnas, o sea, lo divido, ¿no? Y como esta partición que estamos haciendo es regular, es decir, ¿no? O sea, estoy trabajando ya no con rectángulos, sino exactamente cuadrados, ¿no? Porque la partición es regular, o sea, los lados tienen que ser iguales, es decir, estoy trabajando con un cuadrado, ¿no? Entonces, cada uno de estos lados son iguales, ¿no? Entonces, luego, ¿no? Es eso, en el inciso A era aquí, ¿no? Ubicar los puntos inferiores izquierdos, ¿no? O sea, estos puntitos aquí, ¿no? Estos puntitos, ¿no? Y en el inciso B ahora, ¿no? Es calcular los puntos exactamente que están en el centro, ¿no? Entonces, ¿no? Esos puntitos, ¿no? Justamente son los que están aquí. Ya no es considerar estos, ya ahora en este inciso B, sino son estos negritos que están aquí, ¿no? Entonces, una vez que los ubicas, estos puntitos, ¿no? Porque es eso, ahorita, ¿no? Tengo este intervalo 1, 2, 5, 2, 5, ¿no? Tengo 1, 2, 5. Entonces, si tú divides, si tú haces, creo que lo hemos hecho más antes, ¿no? Hemos hecho 2, 5 menos 1, ¿no? Sobre 3, ¿no? O sea, porque quiero dividir en 3 partes, ¿no? O sea, este intervalo lo quiero dividir en 3 partes. Hago 2, 5 menos 1 sobre 3, eso me da un medio. O sea, esto, ¿no? O sea, yo le tengo que sumar aquí un medio, ¿no? Esto en realidad sería 1, 5, ¿no? 1, 5. Luego, 1, 5 más 5, ¿no? Más 0,5 es 2, ¿no? Y aquí 2, 5, ¿no? ¿Te fijas? O sea, la distancia, ¿no? De aquí a aquí es 0,5, la distancia aquí es 0,5, la distancia de aquí a aquí es 0,5, ¿no? Aquí tengo 1, 1, 5, 2, 2, 5, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, tengo que hacer 2 menos 1, 1, ¿no? Entre 2, ¿no? Porque tengo 2 filas, o sea, quiero dividir este intervalo en 2, ¿no? Entonces, esto prácticamente va a ser 1, 5, ¿no? O sea, tengo 2 menos 1, 1. Entre 2 es pues un medio, ¿no? Entonces la distancia, ¿no? Siempre aquí es 0,5, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, me está bien que esto sea 0,5, que coincida con esto, porque eso me quiere decir, ¿no? Que estoy realmente tratando con cuadrados, ¿no? Con rectángulos, ¿no? Porque los rectángulos tienen lados diferentes y los cuadrados tienen lados iguales, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto mide 0,5, esto también mide 0,5, esto mide 0,5, 0,5, ¿no? Esto mide 0,5, 0,5, 0,5, ¿no? 0,5, ¿no? Y así, o sea, todos estos rectangulitos tienen lados 0,5, ¿no? Todos miden 0,5, toditos, ¿ya? Y está bien, está bien. Entonces, una vez, ¿no? Que aquí, ¿no? Se hace, ¿no? Se sabe exactamente las coordenadas. Entonces, lo único que haces, ¿no? Es aquí 1 entre 1, 5. ¿Cuánto es 1? O bueno, ¿cuál es la mitad entre aquí, no? Si te fijas en este rectangulito 1 y 1, 5. ¿Cuál es la mitad? ¿No? Entonces, ¿cómo sabes, no? ¿Cuánto es la mitad? Haces 1, 5 menos 1
que eso es 0,5, ¿no? 0,5 entre 2, ¿no? 0,5 entre 2, ¿no? Esto es 0,25, o sea, le sumas 1 más 0,25 aquí, ¿no? 1 te da 1,25, ¿no? 1,25, ¿no? Y que en fracciones 1,25 es pues exactamente 5 cuartos, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? A este 1,5 le suma, bueno, en realidad, ¿no? Quieres saber cuánto vale este puntito aquí, ¿no? Haces 2 menos 1,5, esto es, ¿no? 0,5, ¿no? O sea, tengo que 2 menos 1,5 es 0,5, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Realmente tengo que sumarle, ¿no? 2,05 entre 2, pero, ¿no? 2,05 entre 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? 2 menos 1,5 es... ¿no? 2 menos 1,5 es aquí, ¿no? 2 menos 1,5 es 0,5, ¿no? 0,5 entre 2, ¿no? 0,25. O sea, siempre le tienes que sumar aquí, ¿no? 1 más 0,25, ¿no? 1,25 es 5 cuartos, ¿no? Aquí 1,5 más 0,5, 1,5 más 0,25, ¿no? Es 1,75. ¿no? 1,75. ¿Y cuánto es 1,75 en fracciones? Es 7 cuartos, ¿no? Aquí, ¿no? Tienes el 2, ¿no? Le sumas al 2, 0,25, ¿no? Entonces vas a tener 2,25, ¿no? Y justamente 2,25 es 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos, ¿no? 2,25, ¿no? Entonces así tienes estas coordenadas 5 cuartos, 7 cuartos, 9 cuartos. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, lo mismo aquí, ¿no? Este es el punto 1. Le sumas 0,25, ¿no? Vas a tener 1,25 y 1,25, ¿no? Es 5 cuartos aquí, ¿no? Luego a este 1,5 le sumas 0,5, eso es 0,25, ¿no? Eso te va a dar 1,75, ¿no? 1,75. Y 7 cuartos es pues 1,75, ¿no? Entonces, se los ubica estos puntitos por si acaso, ¿no? O sea, ubicamos exactamente, ¿no? Las mitades aquí, ¿no? Podemos encontrar estos puntitos, ¿no? Como hemos encontrado ahorita, este 5 cuartos, este 7 cuartos, este 9 cuartos, aquí también, ¿no? Este 5 cuartos, este 7 cuartos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, ¿no? Estos aquí, ¿no? Este es aquí, ¿no? Aquí, ¿no? 5 cuartos, 7 cuartos, ¿no? Y luego solamente ubicas este puntito, ¿no? Este puntito, este de aquí, ¿no? Este de aquí. ¿Qué coordenadas tiene? 5 cuartos, 5 cuartos. Este otro puntito tiene 5 cuartos, 7 cuartos. Este puntito, ¿no? Es 7 cuartos, 5 cuartos. Este otro puntito es 7 cuartos, 7 cuartos. Este puntito de aquí es 9 cuartos, 5 cuartos, ¿no? Y este otro puntito de aquí es 9 cuartos, 7 cuartos, ¿sí? No sé si ha quedado un poquito más, más clara, ¿no? Tal vez la duda que tenías de cómo ubicar estos puntitos. Sí, Lee, muchas gracias. Ahora sí, Ya. en el primer paso muy rápido, pero ahora está bien. Muchas gracias. Ya. Qué bueno. Es eso, ¿ya? Primero dibujar, siempre dibujen, chicos, siempre, ¿no? O sea, les dice un rectángulo, ¿no? Aquí ¿no? Aquí, ¿no? 1, 5 medios y 1, 2, ¿no? Ese es el problema, el inicio del problema, ¿no? ¿No? 1, 2, 5, 1, 2, ¿no? Ubican, lo dibujan ese rectángulo, ¿no? Entonces, luego les dice, ¿no? Calculen ese 3, 2. Esta primera, ¿no? Que está aquí significa columnas y esto que está aquí significa filas, ¿no? Entonces, eso me quiere decir que tiene este rectangulito 2 filas, 3 columnas, ¿no? Entonces, dibuja, ¿no? 2 filas, 3 columnas, ¿no? Una fila, 2 filas, una columna, 2 columnas, 3 columnas, ¿no? O sea, y en realidad, ¿no? 2 por 3, 6 cuadraditos, ¿no? Bueno, en este caso cuadraditos porque estamos con la hipótesis, estamos bajo la hipótesis de que la partición dice que se tiene que considerar regular, es decir, ¿no? Cuadrados, ¿no? Si no me dijera regular, entonces en realidad estaría considerando rectángulos, ¿no? Pero son cuadrados aquí, ¿no? Porque simplemente la partición es regular. Luego, es eso, ¿no? Hacen caso a lo que les dice aquí, ¿no? Inciso A, ¿no? Los puntos, o sea, ya al comienzo de la clase les decía, ¿no? Los puntos intermedios pueden ser cualesquiera, ¿no? O sea, aquí, digamos, en R, ¿no? Consideramos este punto intermedio como que más a la izquierda.
Aquí exactamente el punto intermedio era el centro, ¿no? de este intervalo. Aquí este punto intermedio estaba más a la derecha, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, cuando estamos ya en dos variables, ¿no? Este punto, ¿no? Lo considero como que al medio, ¿no? Pero puedo considerarlo, ¿no? Al medio, puedo considerarlo como un vértice, ¿no? Aquí superior derecho, derecho inferior, ¿no? O sea, pueden ser estos puntos, ¿no? Arbitrarios, ¿no? Bien al medio, bien más a la izquierda, bien más a la derecha, ¿no? Pero en este ejemplo bien particular me dan dos incisos, ¿no? Me dicen, ¿no? En el primer inciso, esté bien, que sea un vértice del cuadrado y que esté en la parte inferior izquierda, ¿no? Y el otro inciso me dice en el punto medio del rectángulo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ubicar estos puntitos, ¿no? Aquí, ¿no? Este está en el punto inferior izquierdo, ¿no? En el punto inferior izquierdo, ¿no? Entonces, aquí está más fácil, ¿no? De ubicar las coordenadas de cada uno de estos puntitos, ¿no? Aquí también igual, ¿no? No es complicado, ¿no? Ubicar el medio de cada uno de estos rectángulos, ¿no? No es difícil ubicar el medio de cada uno de estos rectángulos, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ubican, ¿no? Entonces hacen las imágenes, ¿no? De cada uno de estos puntos, ¿no? Y obtienen, ¿no? El resultado, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Espero que haya quedado más claro, ¿ya? Y a continuación, vamos a ver otros ejemplos más, ¿ya? Aquí no tenemos lo siguiente. Nos dice, evalúe esta doble integral. Mi función, por si acaso, aquí, ¿no? De dos variables, mi f de xy es 8 menos 2y, ¿ya? Sobre un rectángulo. ¿Quién es este rectángulo? Aquí me dice, ¿no? Es 0,304, ¿ya? 0,304, ¿no? Y es en realidad un rectángulo. Aquí no es un cuadrado, ¿no? Porque esto, ¿no? O sea, esto mide, digamos, 3, esto mide, ¿no? 4, o sea, los lados son diferentes de mi rectángulo, de mi dominio, digamos. Entonces, como son diferentes mis lados, entonces es un rectángulo, ya no es un cuadrado, ¿ya? Entonces, más o menos esta es la figura, ¿no? O sea, la superficie, ¿no? Que me está diciendo que con la cual trabajé es esto, 8 menos 2y, ¿no? Entonces, es más o menos esta la gráfica de 8 menos 2y, ¿no? Es como más o menos esto, ¿no? De aquí, ¿no? Que están viendo, ¿no? Y que trabaje sobre el dominio, que como tiene lados diferentes, entonces se hace un rectángulo, ¿no? Dice que en X, ¿no? Es el intervalo 0 a 3 y en Y es de 0 a 4, ¿no? Entonces me va a dar este rectangulito aquí, que si se fijan, está bien pegado, ¿no? Es como si ustedes imaginaran, ¿no? Aquí, no sé, digamos, vean aquí, ¿no? A su alrededor de ustedes, ¿no? Están en sus cuartos, ¿no? O en algún ambiente, ¿no? Digamos, de 3 dimensiones. Y es eso, ¿no? El rectangulito está bien como que pegado a dos paredes, ¿ya? Está bien pegado a las dos paredes, ¿no? Digamos, ¿no? Aquí está, digamos, esta es una pared, ¿no? Del ambiente en el que se encuentran, esta es otra pared, y aquí, ¿no? Este rectangulito está como que en el piso, en la base, ¿no? Está bien pegado a las paredes, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿no? Y aquí está, ¿no? La superficie 8 menos 2y, ¿no? Entonces tengo que evaluar, el objetivo es encontrar esta doble integral de 8 menos 2y, ¿no? Sobre este rectángulo, ¿no? O sobre este rectángulo, ¿no? Entonces dibujamos, ¿no? Aquí esta superficie 8 menos 2y. Entonces quiero considerar todo lo que está, ¿no? El volumen que se encuentra entre esta superficie y este rectángulo, ¿no? Que viene a ser prácticamente, ¿no? Lo que está aquí, ¿no? Más sombreado, ¿ya? Entonces, ¿no? Es eso, ¿no? La integral doble, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es pues igual al volumen, ¿ya? Es prácticamente el volumen, ¿no? Como que de la cuña sólida que ven aquí por debajo de la gráfica, ¿ya? Y el área de la cara triangular de la cuña, ¿no? El área, ¿no? Pues va a ser, ¿no? Un medio, ¿no? Porque es un triángulo, ¿no? Entonces, ¿no? Porque es una cara triangular la que estamos considerando, entonces, ¿no? ¿Cuál es el área de un triángulo, no? Es un medio, ¿no? De la base por la altura, ¿no? O base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, la base, ¿no? La base, ¿cuánto es, no? O la altura, ¿no? La altura es 8, ¿no? La altura. Y la base, ¿no? Es 4, ¿no? Entonces, un medio, ¿no? Aquí, ¿no? Este es un medio.
Aquí, ¿no? Entonces, un medio por, digamos, la altura, que generalmente lo escribimos, ¿no? Con H, y por la base, ¿no? Un medio, ¿no? O a veces también, ¿no? Decimos eso, ¿no? Altura por base sobre 2, ¿no? Pero es esto, ¿no? La altura es 8, la base es 4, ¿no? De este triángulo, ¿no? De este triángulo, ¿no? 8 por 4 sobre 2, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Eso me va a dar, ¿no? 8 por 4 es 32, 32 entre 2 es 16, ¿ya? Entonces, el volumen de la cuña es igual al área, aquí que me ha dado 36, por la longitud, que es 3, ¿no? Aquí la longitud, esto es 3, ¿no? Entonces, voy a multiplicar, ¿no? Ese 16 por este 3, ¿no? Eso me da 32, 48, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ese es el volumen. Por tanto, ¿no? Esta integral había sido 48, así de fácil, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver un resultado, ¿ya? Un resultado que nos va a asegurar que toda función continua es integrable. O sea, todas las funciones que ustedes imaginen que son continuas, ustedes ya saben, ¿no? Lo que son funciones continuas, son funciones, ¿no? Que pues no tienen esos saltos, no tienen interrupciones, ¿no? En R, ¿no? Cuando yo estoy dibujando, digamos, esta es una función continua porque no he levantado el lápiz, ¿no? Esta, en cambio, digamos, sí es discontinua, ¿no? Porque estoy levantando el lápiz, ¿no? Esta segunda función, ¿no? Esta es una primera función, esta es una segunda función. Esto es en R, ¿ya? En R, en el espacio, digamos, ¿no? O sea, yo tengo aquí, ¿no? Esta superficie, esta es, digamos, una función continua porque igual no hay saltos, no hay interrupciones, ¿no? Digamos, no hay huecos, ¿no? En cambio, si considero, digamos, no sé, esta otra aquí, ¿no? Superficie, digamos, ¿no? Y aquí, digamos, paro y así no vuelvo a parar, ¿no? Y luego así, digamos, ¿no? Así. Entonces, esta sí, digamos, ¿no? Es una función que no es continua, ¿no? Porque aquí, digamos, he presentado un salto, ¿no? Un hueco. Entonces, todas las funciones que sean continuas, ya sean R, ¿no? Con una variable, con dos variables, siempre son integrables, ¿ya? Entonces, ¿no? Este resultado nos dice eso. Si f es una función continua sobre un rectángulo, entonces la función siempre va a tener su integral, ¿ya? Siempre vamos a poder integrar, ¿no? O sea, vamos a hacer la doble integral en realidad, ¿no? Porque estamos con dos variables, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? O sea, siempre tenemos que considerar, ¿no? La continuidad sobre un rectángulo como que, pues, la f esté definida y que sea continua sobre cualquier conjunto abierto que contenga R, ¿ya? Entonces, como en el caso de una variable, ¿no? En el caso de una variable, pues, nosotros usábamos propiedades de linealidad, de la integral, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, en este caso, ¿no? De dos variables, vamos a considerar la linealidad. Es decir, ¿no? Aquí supongamos que tenemos f de xy, ¿no? De dos variables, g de xy, de dos variables, integrables, es decir, que tiene sus integrales dobles, ¿no? Sobre un rectángulo R, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la integral doble de f de xy más g de xy, ¿no? O sea, se va a repartir, es como en cálculo 1, ¿no? O sea, nosotros repartimos, ¿no? La integral, ¿no? Toda esta integral aquí, ¿no? Se comparte, ¿no? A f, ¿no? Se comparte a f, esta doble integral, y luego es como si se compartiera, ¿no? Se compartiera. Ay, ¿qué pasa? Aquí, ¿no? Es como si se compartiera, ¿no? Y luego reparto, ¿no? Esta doble integral, ¿no? Aquí la reparto con esta g, ¿no? Y voy a tener esta, así, ¿no? Se reparte, ¿ya? Y luego para cualquier constante c, ¿no? Esta c sale, ¿no? Sale, ¿no? O sea, es una constante, no depende ni de X, no depende de Y, ¿no? Entonces, esta constante sale aquí adelante, ¿no? Entonces, esta constante sale, porque no depende ni de X ni de Y, ¿no? Tal y como ocurría en dos variables, ¿ya? Entonces, como el caso, ¿no? De cálculo 1, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Pero solo aquí una pequeña observación, ¿no? Aquí, ¿no? Si f de xy es una constante, exactamente, ¿no? Si mi función es una constante de dos variables, ¿no? Estoy considerando, ¿no? Una función de dos variables. Si ella es constante, ¿no? Entonces, ¿no? Tendría lo siguiente, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Aquí, ¿no? Yo estoy queriendo calcular esta parte, ¿no? Aquí. Esta parte, estamos queriendo calcular esta parte, ¿no? Entonces, si la f es constante,
¿no? Si esta parte es constante, exactamente, ¿no? Es una constante. Entonces sale, ¿no? ¿Se acuerdan? Sale, pero en realidad, ¿no? ¿No? Esta constante sale, ¿no? Aquí sale. ¿Y qué me va a quedar? ¿No? Me va a quedar la doble integral de A, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? O sea, me va a quedar así, ¿no? Esto C, la constante sale, aquí coloco, ¿no? La doble integral, ¿no? de A sobre el rectángulo, ¿no? Aquí, ¿ya? Y esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, la doble integral, eso es el área, ¿ya? Esto es el área siempre, ¿ok? Entonces, ¿no? Si la función es constante, entonces voy a tener, ¿no? C por el área, ¿no? Del rectángulo, así, nada más, ¿no? O sea, este doble integral, si la función es constante, entonces es el constante por el área del rectángulo, ¿no? Ahora, la integral doble, ¿ya? La integral doble es pues el volumen con signo de la caja de la base R y altura C, ¿ya? Entonces, la integral doble es el volumen con signo de la caja base, ¿no? Y la altura C, ¿no? Entonces aquí yo tengo, ¿no? El espacio X, Y, Z, ¿no? Entonces tengo aquí, ¿no? Mi base, ¿no? Cuadrada R, ¿ya? Y tengo esta altura C. Entonces, en este caso, ¿no? La función que estamos considerando es constante, ¿no? Es C, ¿no? Entonces tengo que calcular el volumen que está entre aquí, ¿no? La constante, la superficie C y este cuadrado, ¿no? Que está por debajo, que prácticamente pues va a ser aquí, ¿no? Esta caja, ¿no? Este cuadrado, bueno, esta caja en realidad es una caja, ¿no? Entonces, si C es negativo, ¿no? Si la constante es negativa, entonces el rectángulo se encuentra por debajo del plano XY, ¿no? Como les decía, digamos que eso, ¿no? Por debajo del piso en el que estamos, ¿no? No sé, tal vez, no sé si estoy en el departamento, ¿no? Pues en el piso que está abajo, ¿no? Si estoy, no sé, en casa y estoy, digamos, en la planta baja, no sé, el subsuelo, etcétera, ¿no? O sea, por debajo, ¿ya? Y la integral es igual a el volumen con signo que es negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver a continuación este ejemplo que nos dice aquí, ¿no? Razone mediante argumentos de simetría, ¿ya? Que pues esta doble integral de esta función, por si acaso mi función f de x, y es x por y cuadrado, y tengo que trabajar sobre el rectángulo que es en realidad este cuadrado, ¿ya? Menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? O sea, la doble integral aquí, ¿no? Nosotros sabemos que nos da el volumen con signo de la región comprendida entre la gráfica de la superficie, que es esta, y el plano XY, ¿ya? Que más o menos, ¿no? Su gráfica es de esta forma, ¿no? O sea, yo tengo aquí, ¿no? Si ustedes dibujan esta función de dos variables x y cuadrado, ¿no? Es esta que está por aquí, ¿no? Es esta. Entonces, luego, yo quiero calcular, ¿no? El volumen, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Entre la gráfica y el plano, ¿no? La gráfica y el plano, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Nos va a dar dos volúmenes, ¿no? Uno positivo para cuando el X es positivo y un volumen negativo, o sea, que está por debajo, ¿no? Del piso cuando el X es negativo. ¿Ya? Sin embargo, ¿no? Aquí la función, ¿no? Que es esta de x y cuadrado, ¿no? Esto es x por y cuadrado, alcanza valores opuestos, ¿no? En estos dos puntos, x y menos x y y, ¿ya? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? Coloco f de xy es xy cuadrado y f de menos xy va a ser, ¿no? Menos xy cuadrado, ¿ya? Entonces, este signo menos lo voy a copiar y este xy cuadrado es f de xy, ¿ya? Entonces, aquí se tiene, pues, ¿no? Un poco de simetría, ¿no? O sea, en realidad se tiene simetría, ¿ya? Y el volumen con signo negativo de la región por debajo del plano XY para cuando el X, ¿no? Sea menor o igual que 0, ¿no? Y mayor que menos 1, ¿no? Se cancela con el volumen con signo positivo de la región que está por encima del plano XY para cuando el X ahora es positivo y menor que 1, ¿ya? Menor que 1. Entonces, ¿no? El resultado, pues, es 0, ¿no? O sea, la doble integral de esta función es 0, ¿no? Porque se cancela, ¿no? Se tiene un volumen con signo positivo, se tiene un volumen, el mismo volumen, pero con signo negativo, entonces nos da 0, ¿ya? Eso, ¿no? Por causa de la simetría que presenta, ¿no? Esta función con respecto, ¿no? A nuestras coordenadas, ¿ya?
Entonces, a continuación, vamos ya a trabajar ya sobre esta parte de lo que son las integrales iteradas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las integrales iteradas. Entonces, la principal, ¿no? Herramienta para evaluar integrales dobles, como ya les iba mencionando, pues es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que lo abreviamos como TFC, ¿ya? ¿Cómo pues ocurría, ¿no? En cálculo 1, ¿no? Entonces, para usar ahora el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, se expresa la integral doble como una integral iterada, ¿no? Que es lo que vamos a definir a continuación, ¿no? Son integral iterada simplemente es de esta forma. O sea, esta integral doble que veían aquí, ¿no? Sobre un rectángulo prácticamente le estamos escribiendo, ¿no? Como esta doble integral, ¿ya? Pero ya no, con límites bien exactos, ¿no? O sea, la primera integral va de C a D, la segunda integral va de A a B, ¿no? ¿No? Entonces, pero en realidad hacemos, ¿no? Primero, esta doble integral aquí, ¿no? Va a ser igual a la integral de C a D de f de x, y luego vuelvo a integrar esto, pero con, ¿no? De A a B, ¿ya? ¿No? Aquí integro, ¿no? La función con respecto de y de C a D, y luego integro todo esto, ¿no? Con respecto a x de A a B. ¿Ya? Entonces, las integrales iteradas, ¿no? Se evalúan siempre en dos etapas, ¿ya? Entonces, aquí no vamos a ver estas integrales iteradas que siempre se las evalúa en dos etapas, ¿no? Entonces, las etapas son las siguientes, ¿no? O sea, la primera etapa es, ¿no? Integrar esto, ¿no? Lo que está aquí adentro, ¿no? Que lo que está aquí adentro, ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Eso han hecho en cálculo 1. En cálculo 1 ustedes han integrado funciones de una variable, ¿no? Y prácticamente aquí, ¿no? Es una función de una variable porque aquí me dice, ¿no? F de XY, si bien me dice F de XY, pero que integre con respecto de Y. O sea, la variable importante aquí es Y, todo lo que sea diferente de Y es constante, ¿no? Entonces prácticamente aquí estoy considerando una función de una variable. Y yo sé hacer eso. En cálculo 1 hemos hecho eso. En cálculo 1 hemos integrado funciones de una variable, ¿no? Y aquí por si acaso, ¿no? El Y que se está considerando, porque aquí estoy integrando, ¿no? La función con respecto de Y. O sea, el Y, ¿no? Está aquí siendo, ¿no? Evaluada, ¿no? El Y, ¿no? Los límites de integración son, ¿no? De Y igual a C a Y igual a D, ¿no? Entonces, lo que está en amarillo es algo, ¿no? Que se lo ha aprendido en cálculo 1. Es cálculo 1, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La primera etapa, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, mantenemos X como si fuera constante, ¿no? Como les decía, porque estoy integrando con respecto de Y, ¿no? Aquí, ¿no? Estamos integrando con respecto de Y. Entonces, todo lo que es diferente de Y, les decía, ¿no? Se lo considera como constante. Entonces, el X se lo considera como constante. Y evaluamos la integral con respecto a Y, ¿no? Entonces, de ahí vamos a conseguir aquí, ¿no? Una función en términos de X, ¿ya? Una función en términos de X, ¿no? Que la puedo volver a llamar aquí, ¿no? F de XY, ¿no? Aquí, ¿no? Lo voy a llamar f de, o sea, lo que está aquí, ¿no? Esta integral de s a d de f de x y de y, yo la voy a llamar s de x. Es una función que depende de x. O sea, lo que está aquí adentro, lo que les mencionaba, ¿no? Aquí en amarillo, ¿no? Estoy integrando con respecto a y, ¿no? Entonces me va a quedar aquí dentro una función que depende de x, entonces lo voy a llamar sx. O sea, lo que está aquí en amarillo lo voy a llamar sx, ¿no? Entonces al final voy a integrar, ¿no? Puede ser la integral de a a b con respecto de x, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Voy a estar trabajando aquí, ¿no? Pues con una integral, ¿no? Una integral que solo depende de una variable x, ¿no? Entonces, la idea aquí siempre es como que en un inicio, ¿no? Trabajar siempre de adentro para afuera, ¿no? Ustedes aquí no tienen una integral que solo depende de y, es una integral de solamente una variable, calculan que les va a dar, ¿no? En términos de x, ¿ya? Les va a dar algo, ¿no? En términos de x, ¿no? Entonces, aquí luego, ¿no? Le llaman a esto que está aquí en amarillo, ese sx que está aquí abajo, ¿ya? Entonces, es un s de x, una función en términos de x, y aquí van a integrar este amarillo, ¿no? Que aquí, ¿no? Es esto que está aquí en amarillo, es esto, ¿no? Es una función en términos de x, ¿no? Entonces, aquí van a integrar una función solamente en términos de una variable, que es x. Entonces, ustedes ya también saben hacer eso, ¿ya?
Entonces, la idea es siempre hacer eso, ¿no? Entonces, tal vez, si no se está entendiendo un poco, podemos ver eso exactamente con este ejemplo, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta rapidito, ¿no? Cómo se resuelven este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿ya? Tenemos que calcular así, ¿no? La integral, ¿no? Aquí, ¿no? De 2 a 4, la integral de 1 a 2 de y exponencial de x, ¿no? Entonces aquí también, ¿no? Lo bueno es que pues me ponen, ¿no? Paréntesis y como les decía, ¿no? Siempre ustedes integren de dentro, ¿no? De lo que está dentro hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿no? La idea es integrar primero lo que está aquí en amarillo, ¿no? Que si ustedes se fijan, ¿no? Es una integral que, ¿no? Aquí integral con respecto a y, ¿no? Entonces, la variable aquí importante es y, ¿no? Todo lo que sea diferente de y es constante. Entonces, aquí yo tengo exponencial de x. Entonces, esta exponencial de x es constante, ¿no? Entonces, ¿no? La puedo sacar, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Está ese de XY va a ser todo justamente lo que está en amarillo, ¿no? O sea, vamos a calcular la integral de 1 a 9 de la función y exponencial de x con respecto de y, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Estoy integrando con respecto a y, mi variable importante es y, todo lo que sea diferente de y es pues constante. Entonces, esta exponencial de x, ¿no? Es constante, entonces yo la puedo sacar, ¿no? La puedo sacar, ¿no? La puedo llevar fuera de la integral porque es una constante, ¿no? No depende de y, entonces es constante, entonces la saco, ¿no? Y aquí fíjense lo que tenemos que integrar, tengo que integrar y, ¿no? Y integrar y pues es facilísimo, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la integral de y? La integral de y, ¿no? Esta integral de y, ¿no? Esta parte, simplemente es pues este y cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Cuál es la integral de y? Es y cuadrado sobre 2. Y tengo que integrar, ¿no? Aquí sus límites de integración son de 1 a 9, ¿no? Entonces solamente hay que evaluar esta cantidad, ¿no? Aquí yo voy a evaluar, ¿no? Voy a, aquí, ¿no? Voy a esto, ¿no? Aquí evaluar. Aquí copio esta exponencial de x, ¿no? Copio esta exponencial de x. Y luego, ¿no? Voy a tener aquí, copio un medio, ¿no? Que inclusive lo podría, ¿no? Dejar así. Y yo tengo que evaluar aquí el y cuadrado, ¿no? Entonces voy a colocar aquí y cuadrado, ¿no? A la 9, ¿no? Y cuadrado a la 9 que, y cuadrado, disculpe, y cuadrado, ¿no? Y cuadrado, pero en realidad en lugar de el y voy a colocar 9 y aquí voy a poner 9 cuadrado, menos, ¿no? Aquí voy a colocar 1 al cuadrado, ¿no? Y esto entre paréntesis, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí yo tengo, ¿cuánto es 9 al cuadrado? 9 al cuadrado es pues 81, ¿no? Bueno, voy a colocar aquí esto en medio, por aquí adelante, voy a copiar la exponencial de x y luego, aquí no voy a tener 9 al cuadrado es 81, 1 al cuadrado es 1, 81 menos 1 es pues 80, ¿no? 80, ¿no? Y luego, ¿no? 80 entre 2 es 40, ¿no? 40 exponencial de x, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Ahorita acabo de calcular esto que está aquí en amarillo, o sea, la integral que está aquí adentro. Lo que está aquí en amarillo acabamos de calcular, ¿no? Me ha dado 40 exponencial de x, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? Voy a integrar, ¿no? De 2 a 4, 40 exponencial de x con respecto de x, ¿no? Entonces, vamos a hacer la segunda etapa, ¿no? Voy a integrar ¿no? Esto de 2 a 4, esto que está aquí, ¿no? Acabamos de hacerlo, ¿ya? Esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí me ha dado 40x, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esto vale 40x, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí pues yo ya tengo que integrar solo esto, ¿no? Una integral con respecto de x, nada más, ¿no? Entonces, aquí no tengo que integrar solo esto. 40 es constante, ¿no? Entonces puede salir 40, ¿no? Es constante, puede salir fuera, puede ir fuera de la integral, ¿no? Entonces voy a tener así, ¿no? Vamos a tener así, aquí 40, la integral, ¿no? De 2 a 4, ¿no? Aquí voy a tener la integral de 2 a 4, de la exponencial de x. ¿Y cuál es pues la integral de la exponencial? Igual re fácil, ¿no? ¿Cuál es la integral de la exponencial? Es la misma exponencial, ¿no? Claro, aquí a este x le acompaña 1, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Le puede acompañar otra cosa, entonces igual no hay problema, ¿no? O sea, siempre nosotros hacemos 1
sobre lo que le acompaña al X. Lo que acompaña al X es este, en este caso es este 1. ¿No? Y aquí copiamos ese 1, ¿no? Pero 1 entre 1 es 1, entonces es un poco irrelevante, ¿no? Solo para tal vez ahorita recordar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la integral, digamos, de la exponencial de un AX, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre A, la exponencial, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso simplemente me da, ¿no? La integral de la exponencial es la exponencial, ¿no? Entonces, ¿no? Y podemos obviar, ¿no? Esta parte 1 sobre 1, ¿no? Puedo obviar, no solamente era, ¿no? Para aquí recordarles un poco cuál es la integral de la exponencial de X, ¿no? Es la exponencial de X, ¿no? ¿Y cuál es cuál es la integral de la exponencial de AX? Va a ser, ¿no? 1 sobre A exponencial de X, ¿no? Pero aquí mi A es 1, entonces solamente, ¿no? Voy a tener exponencial de X. Y luego no me puedo olvidar, ¿no? Que estoy aquí evaluando, ¿no? De 2 a 4. ¿No? Es decir, ¿no? Aquí, ¿no? Copio este 40 de aquí, ¿no? Copio este 40 y aquí, ¿no? Exponencial de 4 menos la exponencial de 2, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Al final, o sea, todo esto, pues, había valido, ¿no? O sea, toda esta integral que me estaban pidiendo calcular, ¿no? Había valido 40 por la exponencial de 4 menos la exponencial de 2, ¿ya? Entonces, es eso, ¿ya? Es eso lo que nosotros queríamos encontrar, ¿no? Esta integral, ¿no? Entonces, la idea, como les digo, ¿no? Por algo también nos están poniendo este paréntesis, ¿no? O sea, aquí integrar, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? Integro primero esto, ¿ya? Y esta integral, si ustedes se fijan, me ha dado, ¿no? En términos, o sea, esta primera integral, ¿no? Integro esto que está con respecto de y. Y esta integral que está con respecto de y me va a dar, ¿no? Al final una expresión en términos de x. Y luego recién evalúo, ¿no? O integro esta, ¿no? Con respecto de x, que, ¿no? Me va a dar esta cantidad, ¿ya? Entonces, en una integral iterada, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí está en la que precede tal vez el dx, ¿no? A dy. Entonces, ¿no? Porque aquí, o sea, primero, ¿no? Venía, ¿no? El dy aquí de x, ¿no? O sea, eso me decía, ¿no? Que integre primero con respecto de y después integre con respecto de x. Pero, ¿qué pasa si aquí en lugar del y yo tengo x? Y aquí en lugar del x yo tengo y. O sea, lo que voy a hacer es integrar primero con respecto de x y después con respecto de y, ¿no? O sea, aquí, ¿no? Como les decía, ¿no? ¿Qué pasa si aquí, ¿no? Ahora ya tengo x, antes yo tenía y, ahora yo tengo y, antes yo tenía x, ¿no? Entonces, ustedes proceden, ¿no? Sin miedo, ¿ya? Y eso, ¿no? O sea, integran, ¿no? De adentro para afuera, integran esto con respecto de x ahora, ¿no? Y luego, ¿no? Una vez que ustedes encuentran, ¿no? Este integral, ¿no? Encuentran esta integral que va a estar en términos de y, entonces van a integrar esto que está en términos de y listo, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no? O sea, se puede cambiar, ¿no? O sea, aquí yo coloco, ¿no? Primero integro con respecto de x, luego con respecto de y, ¿no? O sea, aquí integramos primero con respecto de x y luego integramos con respecto de y. Se puede cambiar, ¿no? O sea, yo puedo primero integrar con respecto aquí, ¿no? De esta forma, o sea, yo puedo escribir así, ¿no? Como les decía, ¿no? De adentro para afuera, ¿no? O sea, aquí, ¿no? De adentro para afuera. O sea, puedo integrar con respecto de x y después con respecto de y. Aquí, ¿no? En este problema, ¿no? Primero integrábamos con respecto de y después integrábamos con respecto de x. Pero se puede también, ¿no? Integrar primero con respecto de x y luego con respecto de y. O sea, nadie nos puede decir que no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos pide tal vez este ejemplo? ¿Ya? Este ejemplo, ¿no? Nos dice, ¿no? Evalúe esta integral, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí el dx lo está precediendo al dy, ¿no? Aquí era al contrario, ¿no? En este otro ejemplo, el dy estaba antes que el dx, ¿no? El dy primero estaba, después el dx. Ahora, en este otro ejemplo, ¿no? El dx está antes que el dy, ¿no? Entonces, significa que primero tenemos que integrar con respecto de x y luego con respecto de y, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Aquí esta parte, ¿no? Lo vamos a reescribir, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, yo voy a reescribir así, voy a, como les estaba diciendo, voy a integrar primero con respecto de x, ¿no? Calculamos primero esta integral, ¿ya? Calculamos primero esta integral, ¿no? O sea, integro esto con respecto de x. Después, cuando yo encuentro, ¿no? Esta integral que está con respecto de x, ¿no? Voy a tener aquí una función en términos de y, ¿no? Y está bien porque voy a integrar, ¿no? Algo con respecto de y, está óptimo, ¿ya? Genial, ¿no? Entonces eso, ¿no? Vamos por pasos, ¿no?
Pero aquí, ¿no? El problema se complica un poquito más, ¿ya? En realidad, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, tengo que integrar esto con respecto de X, ¿no? O sea, todo lo que sea diferente de X lo considero como constante, ¿no? O sea, es decir, esta parte, este 4y va a ser visto como una constante, ¿no? O sea, el término importante aquí es X, ¿no? Entonces, esto es una función, ¿no? En términos de X, ¿no? Todo lo que es diferente de X es constante, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar una primitiva, ¿no? Aquí una primitiva de esto, ¿no? ¿Cuál es una primitiva de esto? Es esta cantidad, ¿ya? Es esta cantidad, 2/3 de la raíz de 3x más 4y. ¿Por qué? ¿No? Porque si ustedes derivan esto, ¿no? 2/3, la raíz de 3x más 4y con respecto a x, porque se acuerdan, ¿no? Nuestra variable principal es x, ¿no? Entonces voy a derivar esto con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Aquí, ¿no? ¿Cuál es bueno, la derivada de una constante, ¿no? ¿No? O sea, esta constante sale, ¿no? O sea, esta parte, ¿no? Esta parte va a quedar así, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a sacar 2/3, ¿no? Porque es una constante y solamente, ¿no? Voy a derivar esto con respecto, ¿no? Con respecto a x, ¿no? O sea, voy a derivar esta raíz, ¿no? Y no se olviden que el y es una constante, ¿no? O sea, ese 4y que está como que ahí es constante, ¿no? No olvídense, digamos, ¿no? De que el y es una variable importante, solo lo que aquí importa es x, ¿no? Y bueno, no tengo tengo que derivar esta raíz, ¿no? Pero, bueno, si no me acuerdo tal vez, ¿no? Las reglas, ¿no? Digamos, ¿no? De la raíz y demás, no hay problema. Esa raíz yo lo puedo convertir a aquí, ¿no? A exponente, ¿no? O sea, 3x más 4y lo puedo escribir, ¿no? O sea, esta raíz de 3x más 4y, esa raíz de 3x más 4y, yo lo puedo escribir como un medio, ¿no? O sea, la raíz yo lo puedo escribir así como un medio, ¿no? Entonces, y yo ya me acuerdo, ¿no? Porque es súper fácil, ¿no? Es la primera regla que aprendemos, ¿no? La de potencia. Entonces, ¿cuál es la ahora derivada con respecto a x? Con respecto a x, por si acaso, ¿no? De aquí, ¿no? Me estoy olvidando de este y aquí, ¿no? ¿Cuál es la derivada de aquí, ¿no? 3x más 4y, ¿no? Entonces, en medio baja, ¿no? En medio baja, ¿ya? Voy a copiar todo lo que está dentro del paréntesis, que es 3x más 4y, ¿ya? Y este exponente, ¿no? Un medio, pues le voy a restar una unidad, ¿no? Entonces, un medio menos 1 es menos, ¿no? Menos un medio, ¿no? Y luego, ¿no? Por la regla de la cadena voy a derivar todo lo que está aquí adentro, ¿no? Aquí me estoy olvidando nuevamente del y. Voy a derivar todo lo que está aquí adentro con respecto de x, ¿no? Con respecto de x, pues es 3, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Se van a simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? 3 que están viendo, ¿no? 3 se va a simplificar con 3. Luego, ¿no? Aquí este 2, ¿no? Se va a simplificar con 2. Y simplemente me queda 3x más 4y elevado a menos un medio, ¿no? Pero, pues, aquí, ¿no? Ese menos un medio, ¿no? O sea, 3x más 4y que está como numerador, lo puedo convertir, lo puedo llevar como denominador, ¿no? Lo puedo escribir así como 3x más 4y, ¿no? 3x más 4y. Aquí, ¿no? Ese menos un medio lo puedo, ¿no? Aquí escribir como un medio, porque ya estoy en el denominador, ¿no? Con menos estaba en el numerador, ahora con más estoy en el denominador, ¿no? ¿Y qué es pues 3x más 4y elevado a un medio? Es, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, 1 sobre la raíz de 3x más 4y, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, volveremos, ¿no? No nos perdamos, el foco es encontrar, ¿no? Encontrar esto, ¿no? Pero esto lo reescribo, ¿no? De esta forma, ¿no? Especificando que primero voy a integrar con respecto de x y después voy a integrar con respecto de y, ¿no? Entonces, para integrar con respecto de x voy a encontrar la primitiva de esto, que es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada, ¿no? Con respecto a x de esto me da esto, ¿sí? Entonces, esta es la primitiva. Entonces, la integral, ¿no? De esto con respecto de x, ¿no? La integral de esto con respecto de x es esta parte. Aquí es esta parte, ¿no? Que lo puedo colocar, no sé,
en rojo, ¿ya? Entonces, este es 2/3 la raíz de 3x más 4y, ¿ya? Y eso, ¿no? Tengo que evaluar de 0 a 3, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Solamente es eso, ¿no? Aquí en lugar del x voy a colocar primero 3, luego en lugar del x voy a poner 0, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a dar, no? Este primer término me va a dar la raíz de 9 más 4y, y este segundo término que me va a dar, ¿no? Esto se va a cerrar y voy a tener, ¿no? La raíz de 4y. Entonces, aquí, ¿no? Esta integral con respecto a x me ha dado 2/3, ¿no? De esta diferencia, ¿no? Que si se fijan, esta es una función con respecto a y está óptimo, ¿no? Porque, o sea, primero yo he integrado con respecto a x, como les decía, ¿no? Y me ha dado una función en términos de y, ¿no? Y está perfecto porque luego yo tengo que integrar con respecto de y, ¿ya? Entonces, solamente, ¿no? Para terminar, ¿no? O sea, yo tengo que integrar esto, ¿no? Esto que ya lo he obtenido, ¿no? En el paso anterior, ¿no? Que está en términos de y. Entonces, solo todo se reduce a integrar esto que está con respecto a y, ¿no? Entonces, este 2/3, ¿no? Como es una constante, sale, ¿no? Este término aquí sale, ¿no? Es una constante. Entonces, lo voy a sacar, ¿no? Lo voy a llevar fuera del integral, adelante del integral en real, ¿no? Lo voy a llevar aquí, ¿no? En realidad lo voy a llevar 2/3 adelante de la integral y solo tengo que integrar aquí, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Voy a ordenar un poco, ¿no? Primero voy a poner aquí, ¿no? El 4y como primer término, estaba como segundo, pero me voy a organizar un poco más y voy a colocar aquí, ¿no? 4y primero y luego el 9, ¿ya? Entonces, luego, aquí, ¿no? La integral, como en cálculo 1, ¿no? Nos enseña, la integral es lineal. Entonces, eso significa que esta integral, ¿no? Lo puedo repartir, ¿no? Lo puedo repartir, o sea, yo puedo escribir esto, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Puedo aquí, ¿no? Esta parte, aquí, ¿no? Esta integral lo puedo compartir, ¿no? La integral es muy buena onda y reparte, ¿no? Se reparte, comparte con los demás. Entonces, aquí voy a abrir también un paréntesis, ¿ya? Y aquí, ¿no? Aquí lo voy a colocar, entonces tengo esto, ¿no? La integral, ¿no? Integral, ¿no? Se reparte a este primer término y luego se reparte a este segundo término, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿no? Y integrales que calcular, ¿no? Que nosotros ya hemos aprendido en cálculo 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto, ¿no? ¿Qué es, no? Como les decía, no me acuerdo la regla, ¿no? De la integral de la raíz. Entonces, ¿no? Lo escribo como potencia, ¿no? Lo escribo como potencia esta parte, ¿no? Lo puedo escribir de la siguiente forma, así, ¿no? Aquí no puedo, aquí, ¿no? Esta raíz, ¿no? Lo puedo escribir como todo esto elevado a 1/2, ¿no? 1/2, ¿ya? Y lo mismo aquí, ¿no? Esta raíz, ¿no? Lo voy a escribir como todo esto elevado a 1/2, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Yo ya me acuerdo las integrales, ¿no? De potencias. Entonces, ¿no? Más fácil, ¿no? Aquí, ¿no? La integral de esta parte, ¿no? ¿Qué es la integral de esta parte? ¿No? Entonces, aquí, ¿no? 1/2, ¿no? Lo puedo bajar, ¿no? Lo puedo bajar, ¿no? Y luego voy a tener aquí, ¿no? 4y más 9, ¿no? Entonces tengo 1/2 más 1, ¿no? Porque en las integrales tengo que sumar, ¿no? Entonces 1/2 más 1, eso me va a dar, ¿no? 3/2, ¿no? 3/2, ¿no? Y luego aquí, ¿no? Vamos a integrar, ¿no? Eso, ¿no? Aquí vamos a en realidad, ¿no? Multiplicar por esta cantidad, ¿ya? Y luego aquí, ¿no? Tengo esto, lo siguiente, ¿no? Aquí, ¿no? Este 4, ¿no? También, ¿no? Podría considerarlo por aquí y luego voy a tener, ¿no? Y elevado a 1/2, ¿no? Entonces, la integral de y elevado a 1/2 va a ser, ¿no? Y elevado, ¿no? A 3/2, ¿no? Y entonces, así, ¿no? Todo tengo que dividir, ¿no? Entre 1, 1/2, ¿no? Aquí, ¿no? O así, ¿no? Podemos hacer esta parte. Aquí. Más detallado, mejor.
aquí, ¿no? Tengo esta parte, aquí, ¿no? Quiero integrar esto. Entonces, esto es 3/2, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Voy a tener, así, ¿no? Voy a tener 1 entre 3/2, ¿no? 3/2. Y luego aquí, ¿no? Esta parte voy a tener... es que esta parte, ¿no? Esto en realidad podría, ¿no? Haberlo sacado, ¿no? La raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces, esto es en realidad, ¿no? 2 aquí. Lo voy a anotar así, ¿ya? La raíz de 4 es 2, ¿no? Y elevado a 1/2. Entonces, ¿no? Esto va a ser, ¿no? Así. Ya va a ser aquí, ¿no? 1/2 más 1 es 3/2, ¿no? Aquí esta parte igual, ¿no? Ya dejo de escribir y tengo esto, ¿no? Y aquí, ¿no? Por 1 entre 1/2, ¿no? Aquí 1 entre 1/2, ¿no? Entonces tenemos esto, y a continuación, ¿no? No podemos hacer extremos con extremos, ¿no? Medios con medios, ¿sí? Para hacer extremos con extremos, medios con medios. Entonces, aquí, ¿no? Puedo, aquí, ¿no? Esta parte puedo escribir como 1 sobre 1, ¿ya? Y lo propio aquí, ¿no? 1 sobre 1, entonces, ¿no? Y este de ahí está sobrando igual, ¿no? Que hemos copiado del anterior y se ha quedado. Entonces, eso, ¿no? Vamos a tener, al final de cuentas, ¿no? Voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener aquí, aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Eso, ¿no? Lo que tenemos, o sea, yo puedo, aquí, ¿no? Estoy integrando, y aquí también puedo aplicar, ¿no? La linealidad, ¿no? Puedo aplicar la linealidad y eso me va a dar lo siguiente. En realidad, aquí está, ¿no? Esto. Sí, ¿no? Aplico la linealidad y me va a dar esta parte, ¿sí? Me va a dar esta parte, ¿no? Aquí. Entonces aquí solamente multiplicamos, ¿no? 2, bueno, 2 se va a simplificar con 4, ¿no? Entonces voy a tener aquí la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, entonces 2 por 3, 6, ¿no? Y aquí 4/3, ¿no? Solo que pues eso, ¿no? Aquí lo reescribimos de esta forma, ¿no? Lo reescribimos de esta forma y luego, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar de 0 a 4, ¿no? Entonces, pero primero escribimos, ¿no? En lugar de y colocamos 4, ¿no? En lugar de y 4 y luego en lugar de y coloco 0, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Simplificando un poco más, ¿no? Bueno, esta parte me va a quedar, ¿no? Aquí, ¿no? 1/6, 9, aquí, ¿no? Todo esto es 0. Aquí, ¿no? Esto me da 16, aquí me da 16 más 9, ¿no? Entonces vamos a simplificar un poco más, esto me da, ¿no? 25, ¿no? Y luego, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a tener 1/6, ¿no? Que está presente en cada uno de los términos, lo puedo sacar, ¿no? Y lo multiplico con 2/3, ¿no? Entonces voy a tener así 2/3, 1/6, que me da, ¿no? Simplificando 1/9, ¿sí? Entonces luego esto, ¿no? Lo reescribo, ¿no? Lo reescribo de esta forma, ¿ya? ¿No? La raíz cuadrada de 25 al cubo, ¿no? La raíz cuadrada de 16 todo elevado al cubo, la raíz de 9, ¿no? Cuadrada, la raíz cuadrada de 9 todo elevado al cubo, entonces me va a salir esto, ¿no? Aquí, ¿no? 5 al cubo, 4 cubo, 3 cubo, ¿no? 125, 4 al cubo, ¿no? Es 64 y 3 al cubo 27. Hago, ¿no? Esta suma, ¿ya? Hago 125 menos 64 menos 27, eso me da, ¿no? 34/9, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Todo esto había salido 34/9, ¿ya? Entonces, solo para terminar la clase, déjenme pasarles el link de la clase de hoy, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar los apuntes. Y bueno, con esto, bueno, vamos a estar terminando la clase. La próxima, continuamos con más, vamos a estar viendo, ¿no? Los intercambios, ¿no? En los órdenes de integración. Vamos a estar viendo un teorema muy importante que es el teorema de Fubini, ¿ya? El teorema de Fubini que nos ayuda, ¿no? ¿no? Intercambiar, ¿no? A hacer un cambio en el orden de integración, ¿ya? Entonces vamos a estar viendo también ejemplos, ¿no? Vamos a seguir trabajando, ¿no? Con las integrales iteradas, ¿ya? Y es eso, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos por aquí. Nos vemos el día miércoles, ¿sí?
Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.